El inicio de los vídeos es para los miembros del canal, así que un saludo y un fuerte abrazo para Rebeca Yuno 7904, Agustín Mora 2988, Hugo Andrada 5374, 7x7r, Víctor Manuel Marcelo Ramírez 3575, María González NJ9if, XX Laureano Omega XX 2361, Leo DZ7SO, Vegeto RG1GH y Animaru 8579, les agradezco enormemente por apoyarme con su membresía, y bueno, sin nada más, que empiece el video. Boku no Hero. Los villanos no nacen, se hacen, parte 60. Capítulo 62. Canción de hielo y fuego. La tensión en el distrito Camino era palpable mientras Dabi y Geten se enfrentaban a Todoroki, Ida, los secuaces de Endeavor y quienquiera que los siguiera hasta Camino a través del portal. Nadie dijo ni hizo nada tras el comentario de Dabi, mientras ambas fuerzas se miraban fijamente como si esperaran a que la otra parte diera el primer paso. El mundo a su alrededor parecía ralentizarse, como si recordara la destrucción que una vez tuvo lugar allí y supiera que estaba a punto de repetirse. Todoroki aprovechó este tiempo para observar cómo lucía su hermano ahora con su nuevo cuerpo arreglado, tras no haber tenido mucho tiempo antes, debido a todo lo que sucedía a su alrededor. Los puntos que una vez lo unieron habían desaparecido, reemplazados por una piel pálida y sin costuras, que lo hacía parecer casi completo de nuevo. Eso lo hacía parecer un joven normal de 20 y tantos años, que no parecía estar a punto de convertirse en un cadáver quemado. Contuvo la respiración mientras seguía observando a su hermano mayor. Siendo sincero consigo mismo, se sentía extraño verlo tan normal ahora. El hombre que tenía ante él no era el cascarón roto del incidente que destrozó a toda su familia. Era algo más frío, más firme, como si el fuego interior se hubiera reforjado en algo cruelmente controlado. La guardia de Todoroki también era más fuerte que antes. Si All For One había curado a su hermano y le había dado un don de regeneración, ¿qué le había hecho? Apartó la mirada de Dabi y Geten un segundo después y se dedicó a estudiar al gélido villano antes de enfrentarse a él, ya que nunca antes se había enfrentado a él, a diferencia de Dabi. Podía notar que su hermano y Geten eran cercanos, pues los había visto juntos antes de los portales. Sin embargo, por ahora no entendía por qué. Pero ver a Dabi y Geten uno al lado del otro le hizo comprender lo mucho que se parecían. El viento soplaba entre ellos mientras todos ajustaban lentamente sus posturas, como si estuvieran dando los pasos finales antes de lanzarse a la batalla. Geten retrocedió un paso, preparándose para hacer estallar fuego desde el suelo junto a Dabi, mientras que las llamas de Burnin se encendieron junto a Todoroki mientras Kido y Onima se colocaban en las mejores posiciones para atacar. Ida tampoco descansó, inclinándose ligeramente hacia adelante, listo para actuar en cuanto sus compañeros lo necesitaran. Geten asintió para sí mismo un segundo después, decidido a dar el primer paso para romper el silencio entre ellos, pues creía que sería lo mejor. Después de todo, no había mejor manera de tomar la delantera en la batalla y distanciarse de sus oponentes que creando un muro de hielo y lloviendo hielo sobre ellos. Levantó la mano en el aire antes de que nadie pudiera reaccionar, intentando hacer surgir un muro de hielo del suelo. Sin embargo, no ocurrió nada, lo que confundió y sorprendió mucho al hombre de cabello blanco. ¿Qué? Murmuró en voz baja, con evidente sorpresa en su tono. Sus palabras no pasaron desapercibidas para todos a su alrededor. Dabi incluido. ¿Qué pasa, chico de hielo? Lo provocó Burning con una sonrisa burlona. ¿Ya te estás quedando sin hielo? Dabi desvió su mirada hacia Gete, sin prestar atención al comentario de Burning, mientras se alarmaba por el repentino comentario confuso de Geten. ¿Qué pasa? No puedo crear hielo, explicó Geten con sorpresa. Aquí no hay agua, Kido le sonrió con sorna bajo la máscara. ¿Qué? ¿Pensabas que te llevaríamos a un lugar que no estaba específicamente preparado para ti? Le pedimos a las autoridades restantes de este pueblo que cortaran el suministro de agua en esta zona. Sin ella no se puede crear hielo, ¿verdad? Añadió Onima, sonriendo también. Mierda. Veo que pensaron en esto. Dabi tarareó para sí mismo con una mirada pensativa al enterarse, sabiendo qué hacer a continuación, ya que Geten, al no poder crear hielo en ese momento, era él quien debía dar el primer paso. Un segundo después, desvió la mirada hacia Geten y levantó la mano antes de encenderla con su característico fuego azul. Geten. Atrás. De acuerdo. Respondió Geten, comprendiendo, maldiciéndose por no poder hacer nada en ese momento. Saltó hacia atrás mientras Dabi hacía su movimiento y desató una ráfaga de fuego que comenzó a extenderse por el área a su alrededor.
Dabi saltó hacia atrás tras lanzar su primer ataque de fuego, buscando distanciarse de sus oponentes. Miró por encima del hombro y encontró un lugar perfecto para descansar mientras continuaba su ataque, la estatua de Olmigt. No solo sería un buen punto para ejecutar sus movimientos, sino que también le permitiría observar mejor su entorno. Aterrizó sobre la estatua un segundo después, colocándose allí mientras continuaba propagando el fuego a su alrededor, lo que convirtió un simple ataque de distracción en un completo tornado, a medida que su fuego continuaba cubriendo el área circundante. Siendo honesto consigo mismo, no le sorprendería que este fuego fuera visible a kilómetros de distancia, ya que siempre ocurría cuando lanzaba este ataque de tornado y no dejaba de propagarlo. Aprovechó ese momento para mirar a su alrededor y un segundo después, sus ojos se posaron en Heten. Su primo permaneció cerca de él, tal como le había ordenado, manteniéndose debajo. Imura se apoyó en la estatua, alejándose del fuego, mientras se maldecía una vez más por no poder hacer nada en ese momento. Miró a Dabi, mirándolo fijamente a los ojos, y ambos intercambiaron miradas y asentimientos. Dabi levantó la vista de su primo un segundo después, queriendo saber cómo estaba la situación con su hermano menor y el resto de los héroes asignados para luchar contra él y Heten en ese lugar. Todoroki estaba aislado del resto en un campo de batalla personalizado, mientras que los demás héroes se mantenían alejados debido al intenso calor. Solo los compañeros de Endeavor lograron resistir el calor y apoyar a su hijo menor. También echó un vistazo fuera del fuego, consciente de que debía saber qué ocurría. No tardó mucho en ver al gnomo que había sido traído con él y Heten luchando contra varios héroes que se mantenían alejados del fuego con las púas que éste generaba. Ida también se quedó fuera del fuego, de pie en lugar de luchar contra el gnomo, mirando hacia el fuego preocupado por Todoroki. Apartó la mirada un segundo después, sin preocuparse por ellos, pues dudaba que les causaran mucho problema a él y a Heten, y bajó la mirada hacia su propia mano. Algunas partes de su piel comenzaban a quemarse lentamente debido a su reciente ataque de fuego, pero no pensó en ello porque sabía que esas cicatrices no durarían mucho. Sus pensamientos solo se confirmaron un segundo después, cuando la piel faltante volvió a crecer en su mano, dejándola como nueva. Lástima que su nuevo don de regeneración no funcionara en su ropa. Un segundo después, apartó la mirada de su mano y volvió a su alrededor, dejando escapar un murmullo nostálgico con una sonrisa burlona. ¿Sabes qué? Aunque ha pasado tiempo, sigue siendo una imagen bastante nostálgica, ya que seguía quemado aquí y todo en la liga parecía tan diferente. Solo empecé a moverme después de ver esa espectacular batalla en Ciudad Osu. Heten lo miró y dijo, Dabi. No creo que ahora sea el momento adecuado para sentir nostalgia. Dabi lo miró de nuevo y pareció darse cuenta de su error. Ah, lo siento. Fue un pequeño comentario personal. Es como si de repente empezaras a presumir de retestro en medio de una pelea con alguien. Heten suspiró en voz baja, sacudiendo la cabeza mientras el calor seguía aumentando a su alrededor. Tienes razón. Pero preferiría que tu nostalgia no nos asara vivos mientras estás en eso. Tranquilo. Sé lo que hago. No me reparé solo para asarme vivo, replicó Dabi, soltando una risa sin humor mientras Heten negaba con la cabeza, sabiendo que tenía razón. Dabi miró al cielo un segundo después antes de volver a mirar a los compinches de Todoroki y Endeavor. Aunque ni siquiera se molestó en aparecer. Y pensar que envió a su hijo menor con sus matones a luchar contra nosotros dos. ¿De verdad es lo mejor que puede hacer? No lo sé. Pero nos facilita el trabajo, le dijo Heten. Sabía que Todoroki usaría la parte de hielo de su don en algún momento y sabía que debía prepararse para aprovecharla al máximo, ya que un solo muro de hielo podría serles de gran ayuda a él y a Dabi, e incluso podría eliminar a la mayoría de sus oponentes. A menos que pretendiera combatir fuego con fuego cuando se enfrentara a su hermano, el problema de no poder hacer nada en esta situación seguiría atormentando a Heten. Niño. Atrás. No aguantas tanto calor con ese cuerpo tuyo, ¿verdad? Preguntó Onima, usando a Dabi y Heten, que por ahora no hacían ningún otro movimiento, para responder mientras miraba a Kido con una ceja levantada. Estaré bien. No es nada si cambio la trayectoria del aire a mi alrededor. Kido le dio su respuesta mientras usaba su don Raject para alterar la trayectoria del aire abrasador, alejándolo de él. Lo de siempre. Sereno y lógico. Como siempre, quiero seguir las órdenes de ese viejo, así que lo hago. Aunque sea un viejo apestoso con problemas familiares, no había mentiras en su trabajo. Pasado o presente. Burnin expresó su acuerdo con Kido, mirando a su objetivo con determinación mientras Heten negaba con la cabeza ante sus palabras.
Justo lo que esperaba de estos perros del gobierno. Un buen héroe, así que todo quedará oculto. Burnin, sin percatarse de la forma en que la miraba, añadió a Todoroki. Te confiaremos esa tarea. Te apoyaremos con todo lo que tenemos. Muchas gracias, Burnin. Todoroki expresó su gratitud, sin mirarla, mientras mantenía la vista fija en Dabi y Geten. Sobre todo en Dabi. No malgastes energía agradeciéndonos. Le dijo Burnin. Concéntrate en Dabi. Intentaremos eliminar a Geten, ya que no puede luchar contra nosotros. Todoroki entrecerró los ojos mientras mantenía toda su atención en él. Toya, Dabi. No te equivoques. No estoy aquí porque me lo ordenaron. Estoy aquí porque quiero detenerte yo mismo y lo haré incluso si Geten está aquí para apoyarte. Dabi lo miró con una expresión de fría comprensión en su rostro. Ya veo. Decidiste hacer el trabajo sucio de nuestro padre, ¿eh? Todoroki lo miró con los ojos entrecerrados. Si eso significa que puede dejar de pensar en ti y seguir siendo ella, entonces que así sea. Dabi asintió con la misma mirada de fría comprensión. Ya veo. Al final, esta batalla es una persona contra otra. No se trata de un grupo de soldados que obedecen las órdenes de alguien. Es el resultado de la expresión de los sentimientos de cada persona. Quiero vivir en libertad. Quiero cambiar el mundo que me rodea. Quiero destruir y reconstruir esta sociedad junto con el resto. Las declaraciones de distorsiones que se han acumulado por todas partes, ignoradas. La sociedad sobrehumana ha llegado a su límite, se acercó a Todoroki mientras el fuego seguía saliendo de él. Pequeñas nubes de humo salían de su cuerpo, pero no le importaban, pues la piel quemada seguía regenerándose en su cuerpo sin parar. Soy yo. Somos nosotros, somos todo el Frente de Liberación Paranormal y nuestro objetivo es destruir la sociedad que nos creó. Si sobreviviste, ¿por qué no volviste a casa? Quiso saber Todoroki. Dabi sonrió con suficiencia. ¿Quieres saberlo? Déjame decírtelo. Aún así, sigo siendo tu hermano mayor. ¿Cómo me convertí en Dabi y la razón por la que sigo vivo? Un segundo después, levantó las manos, permitiendo que su hermano menor observara bien su cuerpo en llamas, casi como si lo retara a atacarlo. Cuando no lo supo, supo que era hora de compartir su historia. Se lo contó todo. Desde quemarse hasta quedar hecho cenizas, despertar en un hospital, volver a casa y ver que su padre no había cambiado. Se aseguró de que su hermano menor lo supiera todo. Dabi se acercó un paso más a Todoroki, aumentando el poder de sus llamas, mientras la estatua de Olmig comenzaba a derretirse lentamente bajo su calor. Ni siquiera muerto fui lo suficientemente bueno como para que me reconociera, pues todos me abandonaron, y ahora voy a quemar todo por lo que trabajó. Destruiré esta sociedad con mis camaradas y les ayudaré a construir una nueva. La clase de sociedad en la que él tendrá que vivir con su vida destruida para siempre. No voy a dejar que hagas eso. Todoroki lo miró con determinación. ¿Sabes qué es lo mejor de unirte a la liga, Shoto? Dabi continuó avanzando hacia Todoroki, sin dejar rastro de la estatua de Olmig, mientras Geten se apartaba del poder de las llamas de Dabi. Ambos ya lo habían hablado antes y Geten sabía que era hora de alejarse a menos que encontrara la manera de ayudar a Dabi. Además de encontrar gente que no me abandone como a un juguete roto, me reencontré con nuestra larga familia perdida. Los ojos de Todoroki se abrieron un poco con sorpresa mientras procesaba esta información. ¿Qué? Dabi miró por encima del hombro a Geten y le presentó a Todoroki. Shoto. Me gustaría presentarte a Imura Yukio. Nuestro primo perdido hace mucho tiempo del lado de la familia de nuestra madre. Todoroki se quedó paralizado un instante. Por un instante, no hizo nada porque tenía que procesar la información. Apretó la mano y volvió la mirada hacia Geten, quien se mantenía alejado de Dabi. Ahora todo tenía sentido. Por fin entendía por qué Geten y Dabi se parecían tanto cuando estaban juntos. No solo Dabi. Geten también le recordaba a su madre. De repente, el parecido tenía demasiado sentido. Salió de su estado de silencio un segundo después. ¿N nuestro primo? ¿Por fin lo entendiste, eh? Tardaste bastante. Dabi sonrió con suficiencia mientras las llamas se reflejaban en su piel regenerada, aún intacta. Un segundo después, volvió a señalar a Geten. Aparte de nuestra madre, este tipo es uno de los pocos que aún sigue vivo. Todoroki no dijo nada ante las palabras de su hermano y volvió la mirada hacia Geten. Lo miró fijamente y Geten le devolvió la mirada, dejándolos con los ojos fijos en él. Geten observó a Todoroki de arriba a abajo, observándolo como si viera algo inacabado. Algo así como el reflejo de algo roto que ambos compartían.
Yo tampoco sabía que fuéramos parientes al principio. Heten salió de su silencio un segundo después y se unió a la conversación. Tenía algo que decirle a Todoroki y sabía que ese sería el mejor momento desde que Dabi lo había mencionado. Incluso luchamos antes de que la MLA se fusionara con la Liga de Villanos. ¿Sabes? Pero luego descubrí lo que realmente somos el uno para el otro cuando Dabi reveló quién es al mundo y expuso a tu padre como el monstruo que es. Continuó desde allí, sin apartar la vista de Todoroki. ¿Sabes? Solía pensar que lo había pasado mal cuando pensaba en mi infancia, antes de que Red Estro me acogiera y me criara como a su hijo. Pero eso fue antes de saber por lo que pasó tu madre, porque siempre sufriría, eligiera lo que eligiera, porque tenía que elegir entre casarse con uno de nuestros primos o con un cabrón abusador que quería usarla como máquina de procrear. Todoroki guardó silencio, permitiéndose escuchar todo lo que Heten le decía mientras el peso de sus palabras lo oprimía como el calor de las llamas de Dabi. La información de que era su primo seguía resonando en su mente. El pensamiento resonaba en su mente. La familia de su madre había sido un misterio para él durante tanto tiempo porque su madre nunca hablaba de ellos, y ahora uno de ellos se alzaba frente a él como un villano aliado con su hermano. La sonrisa de Dabi se ensanchó al ver que el silencio de su hermano menor continuaba. ¿Qué pasa, hermanito? ¿Te comió la lengua un gato? ¿O quizás es solo que te cuesta hablar cuando te ahogas con la verdad? Todoroki volvió a apretar el puño. ¿Crees que esto cambia algo? ¿Sigue luchando por los villanos igual que tú? Heten lo miró con los ojos entrecerrados. Lo dices como si aún quedara un lado correcto en este mundo. Ya no hay lados buenos. Ese barco zarpó hace mucho tiempo. Tal vez no, respondió Todoroki mientras cambiaba la mirada entre dos miembros de su familia, pero eso no significa que me quedaré de brazos cruzados y dejaré que lo quemes todo. Dabi soltó una risa sin humor. Escúchate, Shoto. Siempre tan justo. Suenas igual que él. No me compares con él, replicó Todoroki, apretando aún más la mano mientras su puño comenzaba a temblar lentamente. ¿Por qué? Siento que tengo que hacerlo. Dabi siguió avanzando mientras la luz del fuego le dibujaba líneas en el rostro. Porque por mucho que te repitas que eres diferente, sigues siendo su creación. Su obra maestra. Mitad su ambición, mitad su sufrimiento. Una contradicción andante, igual que esta maldita sociedad. Es gracioso, ¿verdad? Intervino Heten, alternando la mirada entre los dos hermanos con un destello de compasión en sus ojos. Los Imura y los Todoroki. Dos familias destruidas por la misma obsesión. Poder. Legado. Control. Obsesión. Poder. Legado. Control. Todoroki guardó silencio. Aunque quisiera negarlo, sabía que Heten tenía razón, aunque no conociera la historia completa de la familia materna. Al fin y al cabo, ella sería vendida en un matrimonio con su don a su padre si todo les iba bien. ¿Verdad? Gracias por esta conversación, Shoto. Dabi sintió que la conversación había terminado y supo que era su momento de atacar a su hermano menor. El calor de sus llamas seguía creciendo y Dabi agradeció aún más el don regeneración que le había dado Gareth, porque de lo contrario sabía que su piel se consumiría por completo. ¿Sabes? Ahora que lo pienso. Quizás no sea tan malo que Endeavor no esté aquí. Decirle que te derroté será la forma perfecta de saludarlo cuando lo tenga en mis manos. Todoroki no se inmutó ante esto. Yo seré quien te detenga, mi estúpido hermano mayor. Los detendré a ti y a Heten si se interpone en mi camino. Me parece bien. Llevo años preparándome para este día. Dabi le dio su respuesta mientras se inclinaba hacia adelante como si fuera a abalanzarse sobre Todoroki. Destruiré todo por lo que ha trabajado toda su vida y el mundo lo tratará como una plaga. Así seré recordado. Todoroki una vez más se quedó en silencio, sabiendo lo que venía y se preparó para enfrentarlo. ¿Te gusta Olmig, Shoto? Araña infernal. Declaró Dabi mientras concentraba sus llamas en puntos al rojo vivo en las yemas de sus dedos y emitía rayos de fuego que cortaban el aire hacia su objetivo. Sin embargo, no dirigió este ataque solo a Todoroki y los ayudantes de Endeavor. Lo dirigió hacia cada héroe en el campo de batalla, lo que lo hacía menos preciso que cuando Endeavor lo usaba. Ese es el movimiento de Endeavor. Uno de los héroes en el campo de batalla reconoció el ataque al instante, esforzándose por esquivarlo mientras intentaba resistir el calor como los demás héroes a su lado. Ida se deslizó un poco hacia atrás cuando casi fue alcanzado por el ataque de fuego de Dabi. Se recompuso poco después y miró al frente para ver a Todoroki y a los compañeros de Endeavor bloqueando y resistiendo el ataque. Shoto. ¿Estás listo?
Le preguntó Onima a Todoroki mientras Kido lanzaba algunas de sus vendas al aire. ¿Sí? Vamos, Dabi interrumpió a Todoroki a mitad de la frase, mientras pasaba a los cuatro en un abrir y cerrar de ojos, quedándose detrás de ellos. Miraron hacia atrás con cara de sorpresa y se dieron cuenta de que el movimiento de araña infernal de Dabi debía haber sido una distracción. ¿Sabes algo, Shoto? Hubo un tiempo en que quise matarte. Pero viéndolo ahora, será mejor dejarte con vida para que puedas ver el mundo que voy a crear con la liga y ver cuánta vida de anciano se arruinará en él. Dabi empezó a gritar, colocándose en la posición adecuada antes de lanzarse contra Todoroki. Un segundo después, le dio un puñetazo en la cara, enviándolo hacia atrás hacia Geten, y Geten se sumó a la pelea pateando a Todoroki en la espalda. «Shoto», gritó Burnin, y las llamas estallaron violentamente alrededor de sus brazos mientras se lanzaba hacia adelante mientras Todoroki se estrellaba contra el pavimento agrietado. «No dejes que te alcancen. Atrás. La temperatura es demasiado alta para ti», gritó Todoroki, sabiendo que esto no serviría de nada, mientras se limpiaba una mancha de sangre del labio y se incorporaba antes de que Geten o Dabi pudieran verlo en el suelo. Ardiendo, Kido y Anima se quedaron paralizados. «La pelea es entre Dabi y yo, ese es el espíritu. Supongo que heredaste algo de él después de todo». Dabi tarareó divertido mientras abría los brazos. «Vamos, hermanito. Muéstrame en qué te convirtió ese entrenamiento perfecto». «Voy a hacer más que eso, mi estúpido hermano mayor», replicó Todoroki como si no lo hubieran estrellado contra el suelo. Miró a Dabi con los ojos entrecerrados, sin perder la vista. Dabi se abalanzó sobre él antes de que ninguno de los dos se diera cuenta y comenzó a lanzar puñetazos hacia Todoroki. Continuó su ataque desde allí, intentando golpear de nuevo a su hermano menor mientras Todoroki hacía todo lo posible por esquivarlo todo. Ardiendo, Kido y Onima permanecieron donde estaban, sabiendo que no podían hacer nada para ayudar a Todoroki ahora mismo debido al calor de las llamas de Dabi, y todos odiaban no poder ayudarlo ahora mismo, incluso estando allí por esa razón. Su ayuda no duró mucho, ya que desviaron su atención de Dabi y Todoroki a Geten. No tardaron en idear un plan. Si querían ayudar a Todoroki ahora mismo, siempre podrían intentar usar a Geten para distraer a Dabi de alguna manera. Burnin apretó los puños. «Podemos rodearlo y eliminarlo. Si a Dabi le importa de alguna manera, definitivamente perderá su enfoque en Shoto para ayudarlo. Si coordinamos esto a la perfección, podemos obligarlo a caer en una trampa». Los ojos de Onima se entrecerraron mientras preparaba su postura. «Lo inmovilizaré por un lado. No dejes que use fuego libremente. Tenemos una sola oportunidad». Los tres se movieron casi simultáneamente, dejando clara su sincronización a pesar del caos que los rodeaba. Burnin se lanzó hacia adelante, con llamas encendiéndose como soles gemelos en sus manos mientras apuntaba a los costados de Geten, obligándolo a retroceder. Geten abrió los ojos de par en par, sorprendido por la repentina agresión, pero reaccionó rápidamente y se apartó de los ataques que le dirigían. Aunque no pudiera luchar en ese momento, eso no lo dejaba en bandeja de plata. «¿No me van a dejar solo, preguntó, retrocediendo mientras sus ojos se movían en todas direcciones para asegurarse de que no lo sorprendieran con un ataque. No recibió respuesta de ellos, ya que Kido manipuló el aire a su alrededor, desviando ligeramente una columna de fuego de Burnin y desestabilizando a Geten. El gélido villano se tambaleó un poco hacia adelante, maldiciendo en voz baja, y Onima aprovechó la oportunidad, arremetiendo con una serie de golpes precisos para inmovilizar a Geten, dejándolo en una posición perfecta para que lo agarraran. «Agarradlo», gritó Burnin, usando su don para cortarle las rutas de escape. Geten negó con la cabeza, esforzándose al máximo por mantenerse en movimiento y alejado de ellos, pero incluso él sabía que el ataque coordinado de los héroes lo mantenía a la defensiva. Apretó los dientes e intentó crear hielo bajo tierra, esperando un milagro que le permitiera dejar de correr de esa manera. Pero todo a su alrededor, y sobre todo la constante falta de agua y hielo, le impedía preparar un ataque eficaz. «Concéntrense todos. Manténganlo ocupado», ladró Onima, rodeando a Geten como si lo estuviera guiando hacia una trampa. «No podemos dejar que se acerque a Dabi, ni mucho menos que se reagrupe con él». A pesar de su creciente frustración por la situación y su ira consigo mismo por no poder hacer nada para defenderse en ese momento, Geten continuó con sus intentos, ya que había llegado demasiado lejos como para rendirse. Intentó escapar hacia Dabi, pero Kido desvió la corriente de aire tras él, provocando una ráfaga que lo hizo resbalar por el pavimento.
Burnin lo siguió de inmediato, alejándolo aún más del campo de batalla principal. El joven de cabello blanco negó con la cabeza mientras el calor de las llamas de Davi lo golpeaba cada vez más, aunque una de las partes principales de su entrenamiento con su primo era acostumbrarlo a las llamas de Davi. Su mente corría en ese momento, buscando humedad, hielo, cualquier cosa, pero el aire estaba seco y el suelo cocido. Estaba atrapado en un horno sin salida. «Te tengo», gritó Burnin, lanzándole un trozo de fuego para cortarle el paso y lanzándose hacia él. Heten se giró hacia ella justo a tiempo para ver a la mujer lanzarse por los aires y estrellarse contra él. El impacto los hizo caer al suelo con fuerza mientras ella intentaba inmovilizarlo. Heten gruñó bajo el peso de la mujer que tenía encima antes de levantar el brazo instintivamente para bloquear el puñetazo abrasador del proero dirigido a su mandíbula, un claro intento de marearlo y hacer que fuera más fácil de capturar. «Estás acabado, chico de hielo», susurró Burnin, obligándolo a bajar los hombros mientras ella se sentaba a horcajadas sobre él, intentando presionarle las muñecas contra el suelo. Heten gruñó bajo su peso. «¿Crees eso? ¿Me creerías si dijera que sí?», replicó Burnin mientras Onima y Kido se mantenían en sus posiciones, listos para intervenir en caso de que algo saliera mal. Sin embargo, Burnin no tenía intención de dejar que se levantara. No dejaba de mirar a Heten, viendo cómo el joven se desesperaba más a cada segundo que pasaba, y su desesperación lo impulsó a actuar un segundo después. «Suéltame», gritó Heten, poniendo en acción toda su fuerza, soltando su mano del agarre de Burnin y llevándola hacia arriba. La agarró por la cara mientras su mano la rozaba. Burnin jadeó de sorpresa cuando Heten usó todas sus fuerzas para empujarla. Pero no la apartó sin más. La empujó directamente contra el muro de fuego que tenía detrás. Heten aprovechó la oportunidad y se puso de pie de un salto, asegurándose de ser lo más rápido posible, ya que no quería caer al suelo mientras Burnin se recomponía. Kido miró a Burnin con una mirada preocupada en su rostro. «Burnin. ¡Qué jugada tan estúpida!». Burnin seguía concentrada en Heten, manteniéndose concentrada en él mientras se lanzaba contra él con fuego en la mano. Heten adoptó la postura correcta y se apartó justo cuando estaba a punto de atacarlo. Burnin lo adelantó, pero eso no la detuvo, pues lo miró de inmediato. Ella le lanzó fuego, pero Heten lo esquivó sin problema. Exhaló profundamente y se abalanzó sobre ella con determinación, con la intención de detenerla antes de que lanzara otro ataque de fuego. Burnin continuó su implacable ataque, con llamas encendiéndose alrededor de sus manos mientras lanzaba otro golpe, pero Heten estaba listo esta vez. Con un rápido paso lateral, evitó el ataque, dejando que su impulso la impulsara hacia adelante. Antes de que pudiera recuperarse de lo sucedido, Heten aprovechó la posición actual y la sujetó por la cara. La sujetó con todas sus fuerzas, asegurándose de que no se le escapara mientras Burnin jadeaba, forcejeando para liberarse, pero era demasiado fuerte y rápido. El joven de cabello blanco no perdió tiempo y presionó su rostro directamente contra la furiosa pared de fuego que había tras ellos. «Suéltame», gritó Burnin, intentando liberarse de su agarre. Sin embargo, el agarre de Heten era demasiado fuerte. La sujetó allí, apretando los dientes mientras se aseguraba de hacer todo lo posible para que no escapara. Las llamas junto a ellos tocaron su rostro y los bordes de su máscara, abrasándola cada vez más. «¡Alto! ¡Arde!», gritaron Kido y Onima al unísono, intentando intervenir y ayudar a su amigo. Sin embargo, las llamas a su alrededor se habían vuelto demasiado calientes y grandes como para que pudieran atravesarlas, dejándolos aislados, lo que les impedía hacer nada por el momento. Heten no dejó de hacer lo que estaba haciendo, ignorando a Kido y Onima mientras se acercaba a Burnin. Lentamente, inclinó la cabeza de Burnin hacia las llamas, mientras el humo comenzaba a formarse a su alrededor y el calor le rozaba la piel. Burnin gritó de dolor, forcejeando desesperadamente por liberarse, pero el agarre de Heten se intensificó porque no tenía intención de soltarla pronto. «¿Qué querías hacer conmigo? ¿Querías usarme como distracción para mi prima? Pues esto es lo que te pasa», le murmuró, intentando sonar lo más tranquilo posible. Burnin soltó un grito de dolor un segundo después, con lágrimas formándose en las comisuras de sus ojos por el dolor que sentía al sentir que las llamas a su alrededor le quemaban la piel cada vez más. Tosió y jadeó poco después de gritar, intentando recuperar el sentido. Kido y Onima observaban todo con horror, haciendo todo lo posible por encontrar una salida y ayudar a su amiga. Lo que estaba sucediendo no pasó desapercibido para Dabi y Todoroki un segundo después.
Davi asintió para sí mismo, emitiendo un murmullo de orgullo por el comportamiento de su primo mientras Todoroki miraba a Burning con preocupación y horror. Sabía que solo había una manera de ayudarla. Sabía lo arriesgado que sería para todos en el campo de batalla, sabiendo que Geten obtendría lo que probablemente anhelaba más que nada en ese momento. Pero no podía permitir que Burning sufriera más. Apretó los dientes, apartando su atención de Davi por un segundo y creando una estructura de hielo en el lugar del muro de fuego donde Geten quemaba a Burning. Burning y Geten sintieron que sus ojos se agrandaban al ver el muro de hielo a su alrededor, mientras Burning aprovechaba la oportunidad para liberarse del débil agarre de Geten. Sin perder tiempo, se apartó de él mientras se agarraba la mejilla enrojecida y quemada, ya que Geten no le prestó atención y se concentró más en el hielo frente a él. Quemadura. Gruñó Davi junto a Todoroki un segundo después, viendo la oportunidad que esperaba y le dio un puñetazo en la mejilla. Su hermano menor salió volando hacia arriba, aterrizando en el edificio cercano mientras Davi apartaba la mirada de él para mirar a Geten y veía a su primo aprovechando al máximo el pequeño paquete de hielo que acababa de recibir. Geten creó una plataforma y se paró sobre ella, flotando en el aire, recogiendo el hielo restante. Creando fragmentos afilados, los lanzó hacia Kido y Onima, quienes se reagruparon con un Burning herido, jadeando al ver cómo Davi lanzaba a Todoroki contra el edificio. Kido y Onima se colocaron frente a Burning, protegiéndola mientras los fragmentos de hielo los golpeaban a ellos o al suelo. «Por fin conseguiste lo que estabas esperando, ¿eh?», comentó Davi con una expresión divertida. «Qué lástima que sea tan poco». «No es momento para esto, Toya», respondió Geten mientras se giraba para encarar a su primo, flotando sobre su bloque de hielo. «¿Quieres que te refresque un poco?». Davi negó con la cabeza. «No. Mi don de regeneración me está haciendo maravillas ahora mismo. ¿No ves que sigo como nuevo a pesar de todo el ardor que me estoy haciendo ahora mismo?». «Solo digo», Geten puso los ojos en blanco. «No quisiera abusar de él si yo fuera tú, por si acaso ocurriera algo peor después». Davi se encogió de hombros. «Oye. Estás aquí, ¿verdad? Si eso pasa, puedes simplemente enfriarme como hiciste durante el entrenamiento». «Tienes razón. Tendremos que buscar agua para que te refresque», le recordó Geten. Sus ojos se abrieron de par en par un segundo después al ver algo detrás de Davi, quien arqueó una ceja, preguntándose qué sería. Sabiendo que solo había una manera de averiguarlo, se giró hacia el edificio y sus ojos también se abrieron un poco. Lo que vieron fue a Todoroki, apenas herido por todo lo que Davi le había infligido. Había neutralizado todos los golpes de fuego de Davi con sus propios poderes, manteniéndolo en equilibrio, completamente recuperado y más que listo para continuar su enfrentamiento con su hermano y su primo. Sobre todo porque Geten se había unido a la batalla, tras haber aprovechado al máximo el hielo que Todoroki había creado para salvar a Burning de Geten. «Tienes razón. Papá es una persona despreciable y por su culpa no pude orientarme durante mucho tiempo y me consideraba un tonto», empezó a decirle Todoroki a Davi, quien abrió los ojos de par en par al sentir que las llamas de sus manos se apagaban, lo que le hizo comprender que era culpa de su hermano menor. Volvió a mirar a Todoroki, viéndolo por completo y viendo que su pecho brillaba con tonos azul claro y naranja. Todoroki continuó. «Pensé que solo te importaba papá, pero sé que no debe ser así, porque sé que me has estado observando tanto como a él. Saberlo me alegra». El más joven de los Todoroki continuó desde allí, sin apartar la vista de Davi y Geten, quienes seguían observándolo todo mientras Todoroki levantaba la mano izquierda, que empezó a brillar de un azul claro como si algo se estuviera formando a su alrededor. «Quiero mostrarte algo. Desarrollé esta técnica yo solo específicamente para derrotarte. Hay algo más que deberías saber. Nuestra casa era un infierno y tu padre estaba loco. Pero fuiste tú quien decidió seguir el camino del asesinato. No te atrevas a robar las vidas de personas que no tuvieron nada que ver con tu caída. Encárgate de todo con nosotros. Eso te incluye a ti también, mi estúpido primo. Aunque tu infancia fuera un desastre porque tu familia se desintegró por sus propias acciones, decidiste seguir este camino. No voy a permitir que nadie más salga lastimado por las acciones de ambos». Todoroki alzó la voz al terminar su discurso a los rebeldes de su familia mientras saltaba del edificio y desataba su ataque definitivo contra ellos, manteniéndose sobre Davi porque era su objetivo principal y porque sabía que Geten sería más fácil de derrotar con sus llamas una vez que Davi fuera derrotado por él. Geten miró fijamente a Todoroki, cada vez más frustrado con el rumbo de la batalla.
Empezó a desmantelar su plataforma voladora, asegurándose de mantenerse en el aire, y comenzó a formar pequeños fragmentos de hielo para atacar a Todoroki. Sin embargo, no tuvo oportunidad de atacarlo porque alguien le tendió una emboscada por la espalda, lo que le impidió concentrarse en su objetivo principal. Un segundo después, miró por encima del hombro y vio a los compañeros de Endeavor entrar de nuevo en acción, todos con una venganza personal contra él por lo que le hizo a Burning. Kido usó su don para redirigir los afilados fragmentos de hielo de Geten hacia él, lo que hizo que Geten se cubriera con la manga de su parka mientras balanceaba su plataforma voladora para mantenerse en el aire incluso si no podía volver a mirar a su alrededor. No se detuvieron ahí, ya que Burning hizo su movimiento un segundo después, queriendo ajustar cuentas con Geten. No perdió tiempo y lanzó fuego a su plataforma mientras Geten se protegía de sus propios fragmentos de hielo. El fuego golpeó la plataforma una y otra vez hasta que Geten no pudo sostenerse más, cayendo al suelo y aterrizando entre Dabi y Todoroki. Todoroki aterrizó en el suelo mientras todo esto sucedía, quedando de nuevo frente a Dabi y lanzó un fragmento de fuego y hielo combinados hacia su oponente, lanzando a su hermano mayor hacia atrás. Dabi se recompuso lo más rápido posible y respondió de inmediato al ataque lanzando columnas de fuego desde sus manos para equilibrarse. Sin embargo, sus ataques no surtieron efecto, ya que Todoroki continuó con su ataque definitivo. Dabi apretó los dientes con frustración, sintiendo que su cuerpo se enfriaba más con cada segundo que pasaba mientras continuaba presionando contra el ataque de Todoroki hasta que se dio cuenta de que su hermano menor podía soportar el calor de sus llamas azules y evitar los inconvenientes de su propio poder de fuego, dejándolo como una completa pesadilla para que Dabi luchara contra él, incluso si Dabi estaba poniendo todo lo que tenía en sus ataques y ya no tenía que preocuparse por quemarse. La ayuda llegó un segundo después, cuando Geten saltó entre él y Todoroki, extendiendo los brazos mientras usaba sus poderes al máximo y manipulaba la parte de hielo del movimiento definitivo de Todoroki, debilitándolo. Geten apretó los dientes, sintiendo la fuerza del poder definitivo de su primo menor, pero se mantuvo firme porque no tenía intención de rendirse pronto. Dabi sonrió al ver a su primo venir a ayudarlo, colocándose entre él y Todoroki, pues sabía que era el apoyo que necesitaba en ese momento para resistir el ataque definitivo de su hermano menor. Sin perder tiempo, colocó las manos en el suelo y dirigió sus llamas hacia él, preparando otro ataque mientras el pecho de Todoroki dejaba de brillar, marcando el final de su ataque definitivo. Tendré que cargarlo de nuevo. Los ojos de Todoroki se abrieron de par en par al terminar su movimiento definitivo. Saltó hacia atrás un segundo después, mientras Geten usaba el hielo que había reunido mientras resistía su ataque y protegía a Dabi, y lo lanzaba contra Todoroki en forma de largas púas voladoras. Todoroki saltó inmediatamente, esquivando el ataque y protegiéndose lo mejor que pudo. ¿Sabes una cosa, Shoto? Tienes razón. Lo que dijiste de mí era pura verdad. Gritó Dabi un segundo después, manteniéndose en el suelo mientras Geten seguía atacando a Todoroki con todas sus fuerzas. Todoroki seguía esquivándolo todo mientras Dabi volvía a gritar. Soy un cabrón despreciable que eligió este camino y mató a toda esa gente. Pero esto es lo que nos diferencia a papá y a mí, porque a diferencia de él, probablemente me encierren de por vida si me atrapan si mi bando pierde, mientras que papá no sufrirá nada por todo lo que ha hecho. Dabi miró a Todoroki un segundo después. Solo sacará una buena impresión pública, pero ni siquiera eso será suficiente, porque la gente acabará olvidándose de ello y se centrará en su propia vida. Hasta tus amigos de allí me dijeron que les importa un bledo todas las barbaridades que le hizo a nuestra familia porque su trabajo como héroe ha sido honesto y grandioso, lo que demuestra mi punto. Voy a asegurarme de que nada de eso pase y que sufra el resto de su miserable vida. Dabi no perdió tiempo, tras decirle todo lo que tenía que decirle a Todoroki, y desató todo el fuego que había reunido en el suelo, dejando ráfagas de fuego que se elevaban desde el suelo mientras Geten saltaba para apartarse, deteniendo sus ataques contra Todoroki para no quedar atrapado en el fuego cruzado. Sin embargo, el ataque no tuvo éxito, ya que Burning, Kido y Onima saltaron hacia adelante, interponiéndose en el camino y usando sus dones para proteger a Todoroki. Los ojos de Dabi se abrieron de sorpresa al ver que de repente se interponían en su ataque. Otra vez ellos no. Añadió Geten, cada vez más frustrado por las patadas de Endeavor, quienes permanecieron donde estaban hasta que terminó el ataque de Dabi. Aunque al principio no parecieron afectarles mucho, Geten y Dabi descubrieron su error un segundo después, al caer lentamente al suelo uno a uno por los daños sufridos al bloquear el ataque de Dabi. Gracias.
Todoroki expresó su gratitud a los tres compañeros, haciéndose visible de nuevo para Dabi y Geten, quienes lo vieron preparando su ataque definitivo de fuego y hielo. El Todoroki más joven bajó la vista hacia sus manos, concentrado en preparar su ataque, mientras dirigía una expresión de disculpa a los compañeros de Endeavor. Y lo siento. Le dirigió una débil sonrisa ardiente, a pesar del dolor que sentía. Te dije que no desperdiciaras tu energía en nosotros, ¿por qué no te rindes? Gritó Dabi, queriendo acabar con la pelea de una vez para poder avanzar mientras atacaba a su hermano menor con otro ataque de fuego. Sin embargo, su ataque no le hizo ningún daño a Todoroki, ya que el hielo de su movimiento definitivo lo protegía de las llamas. Pero incluso si no lo tuviera, Todoroki dudaba que sufriera daño alguno por el ataque de su hermano, dada su rapidez al entrar en acción. Se lanzó contra Dabi por última vez, con la intención de eliminarlo de la batalla de una vez por todas. Dabi abrió los ojos de par en par al ver la velocidad con la que su hermano menor se dirigía hacia él. Negó con la cabeza, maldiciendo en voz baja mientras intentaba detenerlo con otro ataque. Pero no tuvo éxito debido a la velocidad con la que su hermano menor se dirigía, lo que le hizo comprender que no iba a evitarlo. No fue el único que vio este ataque, pues Geten abrió mucho los ojos por lo que estaba sucediendo. Apretó los dientes y los puños, pues sabía que tenía que hacer algo. Pero debilitar la parte de hielo del ataque no serviría de nada, ya que Todoroki se movía en lugar de quedarse quieto como antes. No podría bloquearlo por la falta de agua con la que también podía crear hielo. Negó con la cabeza, odiando lo inútil que era en esta batalla por cómo la habían preparado para que no pudiera hacer nada. No se había preparado así para la batalla. No se había preparado para ser tan inútil e inútil. Apretó el puño, asintiendo con determinación, pues sabía lo que tenía que hacer. Sin pensarlo, se lanzó hacia Todoroki y Dabi justo cuando Todoroki alcanzaba a Dabi. Todoroki rugió un segundo después, enviando su puño hacia Dabi y sintió que su puño conectaba con su pecho. Nuestros caminos se cruzarán, incluso si es forzado. Así que, por favor detente. Shoto, los ojos de Todoroki se abrieron de golpe al oír la voz de Dabi. Levantó la vista y vio que su ataque definitivo no había alcanzado a Dabi. En cambio, había alcanzado a Geten. Geten se había interpuesto entre él y Dabi en el último segundo, recibiendo el golpe. Miró directamente a Geten a los ojos y vio que su primo estaba noqueado. No por el hielo, ya que Geten probablemente resistiría su ataque. En cambio, fue noqueado por la fuerza del golpe. Miró hacia atrás y sintió que sus ojos se agrandaban aún más al ver a Dabi tumbado boca arriba a poca distancia. Seguramente Geten lo había empujado a esa distancia cuando se interpuso entre ellos. Vio también el efecto de su último ataque, observando el área a su alrededor, ya fueran edificios o el suelo, completamente cubierto de hielo. Siendo honesto consigo mismo, ver todo ese hielo a su alrededor lo tranquilizó un poco al haber derrotado a Geten, pues sabía que éste se habría sentido como pez en el agua en semejante situación. Aún así, habría preferido que Dabi fuera derrotado, ya que este ataque estaba dirigido a él y porque sería más fácil controlar a Geten después. Dabi comenzó a levantarse lentamente del suelo y miró al noqueado Geten con una expresión de tristeza en el rostro. ¿Sabes, Shoto? Lo que dije antes sobre mí era un pedazo de mierda despreciable. Pero te equivocaste con una persona. Esa persona es nuestro primo Yukio. Todoroki dejó escapar un profundo suspiro, alejándose del inmóvil Geten mientras trataba de recomponerse de lo que acababa de hacer mientras Dabi hacía lo mismo. Dabi se puso de pie mientras intentaba mantener el equilibrio. Verás, Yukio me contó mucho sobre su infancia. Nunca tuvo la oportunidad de una vida normal, ya que lo llevaron a la MLP y lo entrenaron para convertirse en Geten desde muy joven. No eligió la vida por completo. Esta vida lo eligió a él y la siguió porque no solo creía en nuestro objetivo, sino que era todo lo que conocía. El tiempo con nosotros fue lo más cercano a una vida normal que tuvo. Ni me hables de Slice, Toya, murmuró Todoroki en voz baja, dando un paso hacia atrás mientras intentaba recuperar el aliento y mantener el equilibrio mientras se enfrentaba a su hermano en la calle congelada de Camino Ward. Míralo ahora. Fue derrotado por su propia especialidad porque quería protegerme, y voy a asegurarme de que su sacrificio no sea en vano. Dabi continuó desde allí, ahora de pie y sin problemas para mantener el equilibrio. ¿Quieres seguir?, preguntó Todoroki, manteniendo la postura erguida y sin esforzarse más por mantenerse en pie. Se recompuso por completo y lo único que podía hacer ahora era mirar a su hermano en el paisaje congelado que los rodeaba. Dabi asintió en señal de confirmación. Sí.
Aunque dijera que ya no quería que murieras, sigues interponiéndote en mi camino y en el del resto de nosotros, y sigues protegiendo el viejo mundo, y por eso necesito derrotarte y dejarte inconsciente. ¿Quién sabe? Quizás cuando todo esto termine y gane tu bando o el mío, podamos sentarnos a comer juntos. El escenario dependerá de qué bando gane. Muy bien, respondió Todoroki comprensivo, adoptando una postura de combate adecuada mientras se preparaba para volver a enfrentarse a su hermano. Davi asintió de nuevo y desvió la mirada hacia el Geten noqueado por un segundo después, queriendo echarle un último vistazo antes de volver a la batalla. No te preocupes, amigo. Descansa por ahora y voy a aguantar lo suficiente hasta que estés listo para volver. La batalla entre la familia aún no había terminado. Troya era una fortaleza improvisada creada para los héroes con el fin de preparar la batalla final contra los villanos, así como para mantener a salvo a quienes se quedaron en la preparatoria UA, especialmente a los civiles que depositaron su confianza en los héroes. La fortaleza se construyó rápidamente con la ayuda de Cementos, Power Loader y Ectoplasm, quienes hicieron todo lo posible para asegurar que estuviera lista para acabar con los villanos del Frente de Liberación Paranormal. Un portal se abrió en el cielo en algún lugar del centro de la fortaleza y Shigaraki salió volando tras ser empujado por los héroes que lo vigilaban. Sin embargo, no pudo distinguir qué clase de héroes eran. No le dio mucha importancia, pues sabía que pronto descubriría quién era tan insensato como para interponerse en su camino, pues sabía que esos molestos héroes no permanecerían escondidos mucho tiempo. «¿Uah?», murmuró en voz baja al posar la vista en la estructura familiar. Siendo sincero consigo mismo, sentía cierta nostalgia de estar allí de nuevo, aunque se viera obligado a estar allí, y se dio cuenta de que este lugar no era el recinto principal de la UA mientras recordaba la USG y la primera acción que él y su hermano menor llevaron a cabo contra la Sociedad de Héroes. Pensar que algo que había sucedido hace poco más de un año le parecía 1000 años atrás le resultaba un poco extraño. Así debieron sentirse quienes esperaban el nuevo juego de Ta, él incluido. No permaneció en sus pensamientos mucho tiempo, pues más portales comenzaron a abrirse y todos sus futuros oponentes aparecieron ante él. En cuestión de segundos, Mirio, Nejire, Tamaki, Bergeanist y Mirko aparecieron ante él. Todos parecían tener una mirada de determinación, sin mostrarle miedo y demostrando su determinación por derrotarlo. Mirko incluso sonrió con sorna, usando su prótesis tras perder sus extremidades al luchar contra el Nomus de Ujiko. Había una excepción, y era Mirio. El joven parecía angustiado por algo. ¿Qué era? Shigaraki no lo sabía, y sinceramente, le daba igual. Si algo le angustiaba, significaba que eliminarlo sería más fácil. Tal como pretendía hacer con él y el resto de sus amigos héroes. También escuchó cómo hablaba con su hermano en las ruinas del hospital. Shigaraki miró a su alrededor una vez más y vio que los recién llegados del portal no eran los únicos héroes apostados allí por el momento. Sus ojos captaron la presencia de algunos héroes adicionales que sin duda habían sido enviados para ayudarlos a derrotarlo y capturarlo definitivamente. Entre estos héroes adicionales, se encontraban Centipeder y Bubblegel, quienes también estaban presentes para apoyar a Mirio. Ambos se mantuvieron en la retaguardia, ya que su propósito era brindar apoyo. El joven de cabello blanco se burló al observarlos a todos, viendo que todos eran rostros familiares, pero no había nadie que ansiara ver del héroe. El héroe en cuestión era Izuku. Se preguntaba dónde estaría ahora mismo, pues sin duda lo colocarían para luchar contra él. Si tuviera que adivinar, algo debía haber salido mal en sus planes. Él no estaba allí ahora mismo. Chicos. Esto es terrible. Gritó Mirio justo después de salir del portal y aterrizar en el suelo. Shigaraki descubrió por qué tenía menos confianza en su inminente enfrentamiento que los demás un segundo después, cuando Mirio añadió, «Es Deku». Vi algo arrastrándolo hacia otro portal. Los ojos de Bergeanist se abrieron de golpe ante esto. «¿Qué quieres decir con eso?». Mirio le respondió rápidamente, «No lo sé. Miré hacia atrás cuando terminamos con Shigaraki en el portal y vi algo que lo arrastraba hacia atrás. Si tuviera que adivinar, debe ser obra de Magne, ya que algo similar al brillo que ella forma alrededor de sus víctimas lo rodeaba. Lo llevó a otro lugar». Tamaki levantó la vista con nerviosismo. «Esto es malo. Sin él no podemos luchar contra él tal como lo habíamos planeado. Tenemos que contárselo a los demás», añadió Nejire con una expresión feroz en el rostro. Mirko apretó los puños con una sonrisa en el rostro. «No importa. Hagámoslo y pateémosle el trasero. Nuestra lucha contra el mayor villano de la historia acaba de comenzar».
Shigaraki apartó la mirada de los héroes que lo rodeaban, deseando conocer mejor su entorno mientras descendía. Desde el principio, supo que no estaba en el suelo, y lo confirmó un segundo después, al mirar por el cristal y ver que estaba por encima del suelo, en una especie de fortaleza voladora. Shigaraki tuvo que contener la risa. Le recordó uno de los juegos que jugaba con Gareth y Spinner en su época. Volvió a mirar a los héroes un segundo después y vio que era el único que había llegado desde su lado del campo de batalla. No había nadie del Frente de Liberación Paranormal ni de los convictos fugitivos. Eso no le sorprendió en absoluto. Cualquiera con cerebro intentaría separarlo de sus camaradas. Pero eso no significaría ningún cambio para ellos, ya que bastaba con tocar el suelo y se acabarían. El joven de cabello blanco aterrizó un segundo después y apoyó la mano en el suelo. Su don empezó a actuar de inmediato cuando el suelo frente a él empezó a agrietarse y la descomposición se extendió lentamente por el área. Sin embargo, no todo salió según lo planeado, ya que fue lanzado por los aires y golpeó una de las barreras electromagnéticas sobre él, electrocutándolo gravemente. Shigaraki apretó los dientes, dándose cuenta de dónde acababa de caer al sentir la electricidad que lo atravesaba y su cuerpo se endurecía cada segundo. Sin embargo, nunca tuvo oportunidad de liberarse, ya que Besgeanist usó su don de maestro de fibras para atraparlo con cables y lanzarlo al suelo, dejando el cuerpo de Shigaraki deslizándose por el suelo, atravesándolo para dejarlo en el suelo el mayor tiempo posible. Mientras te muevas con las manos y los músculos, empezó a decirle Besgeanist mientras controlaba los cables con su don, aplicar una corriente lo suficientemente fuerte hará que tu cuerpo se paralice momentáneamente. No importa qué clase de superhumano seas, cada segundo cuenta en una batalla. Shigaraki se recompuso de ser arrojado al suelo un segundo después y se liberó del agarre de Besgeanist y actuó inmediatamente después, evitando ser capturado ya que entendió qué tipo de estrategia estaban poniendo los héroes contra él y no iba a jugar en su juego porque dejarse llevar a este lugar ya era jugar en su juego más de lo que le gustaría. Algo más a su alrededor captó su atención un momento después. Los bloques voladores que lo habían lanzado al aire momentos antes. Eran para detener su descomposición. Sin embargo, no le importó. Sabía que la defensa de esta fortaleza no duraría para siempre y que seguiría destruyéndola hasta que no quedara nada, dejándole a los héroes en bandeja de plata. Geanist. Vas a destruir este lugar en un santiamén. Le declaró en voz alta a Besgeanist, colocando las manos sobre los cables que se aproximaban para destruirlos antes de que lo alcanzaran y lo atraparan de nuevo. Siendo sincero consigo mismo, no era una tarea tan difícil. Debes sentirte más seguro suspendido en el aire así, pero en cuanto toque tierra, nos quedaremos sin terreno en un santiamén. No me preocupa eso, respondió Besgeanist, señalando tras él el agujero en el suelo dejado por Shigaraki, quien vio que el terreno faltante había sido reemplazado. Tenemos materiales de sobra para reemplazar lo que se perdió. Te equivocas, Shigaraki. ¿Ya te ha dado un cortocircuito? Este lugar fue creado específicamente para derrotarte. Un ataúd en el cielo. Pero el mayor obstáculo al que nos enfrentamos fue la absurda cantidad de energía necesaria para mover esta cosa y alimentar la barrera magnética electrónica. El mejor Geanist continuó desde allí. No se trata del honor. No se trata de la gloria. La única razón por la que estamos aquí hoy es porque queremos proteger el futuro. Acabaremos con su destrucción de una vez por todas. El resto de los héroes no se permitieron descansar mientras Besgeanist continuaba su discurso. Todos se abalanzaban sobre Shigaraki, queriendo asestarle un golpe como fuera. Incluso Chica Burbuja y Cien Pies, que estaban allí para apoyarlo. Chica Burbuja no perdió tiempo y creó una burbuja, queriendo crear el olor más repugnante que se le ocurriera para distraer a Shigaraki de cualquier manera mientras Shigaraki la miraba. Chica Burbuja sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando Nejire aprovechó la distracción para desatar una ráfaga de energía hacia Shigaraki. El joven de cabello blanco desvió su atención de Chica Burbuja a Nejire un segundo después, al ver la explosión que se aproximaba y la esquivó. La explosión impactó la barrera sobre él, pero no terminó, pues Mirko se abalanzó sobre él, moviéndose por uno de los cables y asestando una potente patada en el pecho de Shigaraki, lanzándolo hacia atrás. Shigaraki recuperó la compostura segundos después. Shigaraki desvió su mirada hacia Besgeanist un segundo después y extendió su palma agujereada hacia él mientras tenía la intención de lanzarle un ataque de ondas de choque. Te has divertido. Eso no va a funcionar. Olvidaste lo que pasó en Haku. Gritó Mirio desde la plataforma sobre Shigaraki.
Aunque no se había unido a la pelea hasta mucho después, sabía lo que pasó allí gracias a sus amigos que participaron. Shigaraki entendió lo que quería decirle un segundo después y no sintió ninguna conmoción. Aterrizó un segundo después y miró hacia atrás para ver una pequeña estructura sobre una plataforma exterior. Lo que le llamó la atención fue que un mono risueño, con brillantes ojos rojos, estaba sentado en una silla en el tejado del edificio. Aizawa, con los ojos rojos también brillantes, apoyó la mano en la de Monoma, dejando que el estudiante de la UA usara su don mientras Manual, de pie al otro lado, usaba su don para humedecerle los ojos y asegurarse de que permanecieran abiertos. No soy muy fan de Erasure. ¿Eres el señor jefe final? Se burló Monoma, riendo a carcajadas para asegurarse de que Shigaraki oyera lo que tenía que decirle, mientras Shigaraki gemía de frustración y los miraba con una mirada fría y vacía. Centico-il. Gritó Cien Pies un segundo después, poniendo en acción uno de sus movimientos, mientras extendía sus extremidades de 100 pies hacia Shigaraki para hacer que se moviera de la plataforma y funcionó exactamente como quería, ya que Shigaraki saltó justo a tiempo para encontrarse al alcance de Mirko. Pero el ataque inminente de Mirko no tuvo éxito, pues algo completamente inesperado sucedió. La mano izquierda de Shigaraki comenzó a transformarse en algo, y en cuestión de segundos se transformó por completo en una grotesca amalgama de dedos. Shigaraki esquivó el golpe de Mirko, permitiendo que su mano mutada creciera aún más, y lentamente comenzó a blandirla hacia Mirko, quien abrió los ojos de golpe, sorprendida, al ver lo que acababa de suceder. Oigan. Lemillón. Nejire-chan. ¿Qué demonios es ese ataque? Denme los detalles. Gritó al ver lo que acababa de pasar con Shigaraki, queriendo obtener información al respecto, ya que no le habían dicho que Shigaraki fuera capaz de hacer algo así. Pero su sorpresa no se limitó solo a ella. Sus compañeros estaban igual de sorprendidos. Nejire negó con la cabeza con expresión de sorpresa. No lo sé. Nunca lo había visto. Igualmente. Añadió Mirio con una expresión igual de sorprendida en su rostro cuando la mano mutada de Shigaraki se estrelló contra Mirko, dejándola atrapada entre sus dedos y haciendo que todos jadearan en shock. Solía pensar que eras genial. ¡Qué decepción! Era Sereat. Shigaraki levantó la vista de sus manos con una mirada fría. Sin embargo, su ataque no se detuvo ahí. Su grotesco enjambre de dedos seguía creciendo, invadiendo lentamente la fortaleza voladora y haciendo que todos saltaran para evitar la creciente monstruosidad. Cien Pies miró por encima del hombro a Monoma y dijo, «Ladrón fantasma. Lo estoy mirando ahora mismo. El borrado está activado». Le respondió Monoma. Negó con la cabeza ante lo que estaba sucediendo. ¿No se suponía que pasara? ¿Qué demonios? Los ojos de Cien Pies se abrieron aún más ante esto. Bubblegale tragó saliva. Ese no es su don. Esto es solo crecimiento. Nada más que carne. Igual que crece el pelo de la cabeza o las uñas de las manos, explicó Shigaraki mientras Mirko se liberaba de su agarre y aterrizaba en el suelo, deslizándose mientras observaba sus prótesis, dándose cuenta de que una de ellas había sido destruida por Shigaraki. No estaba sola. Sus compañeros hicieron lo mismo mientras la mano de Shigaraki seguía creciendo. Una peculiaridad evoluciona y el cuerpo debe adaptarse a ella, dándole una nueva forma. Esta es la cima de la sociedad sobrenatural. Creo que ya sabes cómo la llamó el Dr. Garaki. Shigaraki los miró mientras descansaba sobre su mano mutada, con una sonrisa que se dibujaba lentamente en su rostro. Los héroes le han dado la espalda a esta realidad, intentando suprimir la verdadera naturaleza de la humanidad. Ya puedo imaginar cuánto tendría que decir Gareth sobre esto, sobre todo lo que han estado ignorando. ¡Qué ignorante! Mirko gruñó frustrada al aterrizar, deslizándose hacia atrás mientras una de las plataformas se elevaba. La heroína conejita reemplazó rápidamente su prótesis rota por una nueva y saltó hacia arriba, deseando reunirse con sus compañeros. Miró a su alrededor, queriendo ver quién estaba más cerca en ese momento, y vio que era Tamaki, quien la impulsó a acercarse a él mientras descendía. Devorador de sol. Lo defenderé hasta que podamos reagruparnos, así que aguanta. Le gritó al aterrizar y fijarse en él. Tamaki asintió lentamente. ¿Está bien? ¿Qué te pasa? Tranquilízate. Le dijo Mirko. Aunque sabía que era su comportamiento habitual al enterarse por Fagun, ahora no era el momento para que Tamaki actuara así, y Tamaki debería saberlo. Lo sé. Lo siento. Respondió Tamaki. Dios mío. No había palabras para describir las ganas que tenía de volver a casa. El mejor Geanist los miró y les dijo. Concéntrense, ustedes dos. Lo que tenemos que hacer es obvio.
Obvio. ¿Obvio? Mirko y Tamaki lo miraron, ambos mostrando diferentes emociones. Necesitamos teletransportar a Midoriya hasta aquí, declaró Bubblegel. Me temo que no podemos. Cien Pies negó con la cabeza. El ladrón fantasma no puede usar dos dones a la vez. Vesgeanista sintió. Tiene razón. Si logra propagar la descomposición a través de todos ellos, estamos acabados por el momento en que se levante el borrado. Hasta entonces, ¿a quién le importa si no tenemos uno para todos? No podemos vencerlo aquí. Antes de que nadie pudiera reaccionar, la fortaleza se estremeció violentamente por lo que estaba sucediendo. Las plataformas metálicas crujieron bajo el peso de la grotesca extremidad de Shigaraki, y el aire se llenó con el sonido del acero al romperse y el cristal al romperse. Todos sabían que no podían permanecer en un mismo lugar mucho tiempo debido a esto y se movieron de sus posiciones, con la intención de mantenerse en constante movimiento para mantener ocupado a Shigaraki y buscar posibles oportunidades para atacarlo. Shigaraki continuó descansando sobre una estructura que creó con sus manos mientras sus ojos observaban cómo se movían todos. ¿Así que vas a correr? Adiós a tu jactancia. Me sorprendería que sobrevivieras a la llegada de Deku. Tamaki miró a su alrededor con expresión alarmada, haciendo todo lo posible por evitar las manos de Shigaraki y esquivar todos los ataques que le lanzaban, que eran muchos. Siendo sincero consigo mismo, no recordaba la última vez que se movió tan rápido. La forma en que esas manos se movían y seguían moviéndose era tan antinatural y monstruosa, que le costaba esquivarlas, lo que le dejaba con muchas probabilidades de vida. Desafortunadamente, su suerte se agotó un segundo después, ya que sus manos lo atraparon, dejándolo casi aplastado mientras Nejire gritaba su nombre con preocupación, solo para que ella desviara su atención hacia atrás al ver de reojo un ataque que se dirigía hacia ella, dejándola casi aplastada también. Intentó contenerlo con su movimiento ondulatorio, pero fue en vano y tuvo que alejarse cuando otro tentáculo la atacó desde arriba. Sus camaradas hicieron todo lo posible por esquivar los ataques de Shigaraki, moviéndose lo más que pudieron. Algunos lo hicieron mejor que otros, como Mirko, Mirio y Cien Pies, quienes aprovecharon al máximo sus poderes y habilidades, esquivando cada ataque lo mejor que pudieron. Sin embargo, Chica Burbuja tuvo grandes dificultades para resistir los ataques, comenzando a arrepentirse de haber venido con Mirio y Cien Pies para enfrentarse a Shigaraki juntos como trío en nombre de Niteye. Centípede vio a su compañera y amiga luchando contra los ataques de Shigaraki e hizo todo lo posible para apoyarla lo mejor que pudo, tratando de redirigir los ataques de Shigaraki hacia él, lo que finalmente resultó infructuoso debido a que la mano de Shigaraki crecía constantemente y trataba de usar sus extremidades para un buen uso, lo que resultó ser útil de alguna manera, ya que Bubblegel se mantuvo de pie incluso si su rostro mostraba que estaba gritando por dentro. No dejes de moverte. Estas cosas pueden tragarte en un segundo, declaró Vesgeanist, deslizándose por sus cables mientras esquivaba todo lo que le rodeaba lo mejor que podía. Un segundo después, vio a Mirko corriendo entre la montaña de manos. Sigue esquivando. Tenemos que llegar al cuerpo principal. Estas manos monstruosas no son ninguna broma, pero al menos no puede usar su destreza física al estilo All Might al mismo tiempo. Centicoil. Gritó Cien Pies un segundo después, envolviendo sus extremidades alrededor de la mano que tenía delante antes de bloquear las garras en el borde. Rompió sus extremidades un segundo después, cortándole la mano y permitiéndoles a él y a Chica Burbuja seguir avanzando. Destruir una parte de sus manos en crecimiento resultó en vano al final, ya que volvieron a crecer un segundo después. Pero no le dio mucha importancia porque su último movimiento les permitió a él y a Chica Burbuja seguir avanzando. Shigaraki permaneció donde estaba, apoyado en sus manos en crecimiento mientras admiraba su trabajo con una sonrisa. Con este nuevo cuerpo y estos poderes, el mundo entero se rendirá ante mí y mi hermano menor. Nuestro sueño compartido de un nuevo mundo se hará realidad. Uno que ni siquiera yo puedo anticipar del todo. Esta sociedad que nos divide por apariencia, forma y habilidad está fracasando. Se derrumbará y la reconstruiremos de tal manera que personas como nosotros o el resto de nuestra familia no sean desechadas como lo fueron nosotros. Continuó desde allí, pues quería que supieran lo que tenía que decir. La extinción y la destrucción son inevitables. La creciente disparidad ha provocado una incomprensión generalizada. La incomprensión genera miedo y rechazo. Así es el mundo destrozado que habitamos actualmente. Pero cuando lo reconstruyamos, cambiará y todos serán tratados por igual.
¿No creen que eso nos acerca un paso más a la existencia pacífica que ustedes, los héroes, siempre dicen desear? Sí, bla, bla, bla. Me da igual si eres Shigaraki All For One a estas alturas. Gritó Mirko, cada vez más molesta por el monólogo. Pero había algo más en él que la irritaba e incluso la enfurecía, más de lo que podía explicar. Era la forma en que se veía a sí mismo y a Gareth. Eso le revolvía el estómago. Pero no pueden dejar de hablar de lo justos que son ni de que todos los problemas de sus vidas son culpa nuestra. Vesgeanista sintió. Así es. Tú, la máscara y el resto de la liga siguen culpando a todos menos a sí mismos por sus acciones. Siguen hablando de cuánto desean crear un mundo mejor y nunca se detienen a pensar en el precio que están haciendo pagar a todos por sus sueños. Nunca piensan en todas las vidas que han destruido para alcanzar sus sueños o el nuevo mundo o como quieran llamarlo. ¿En serio? ¿Quieres ir en esa dirección, héroe? Shigaraki puso los ojos en blanco, casi como si la llamada le molestara más que le afectara. Hablemos de ti, entonces. Sigues hablando de cómo mi querido hermano y yo arruinamos la vida de otras personas para lograr nuestro sueño. ¿Y tú qué? ¿Cuántas vidas has destruido para mantener tu preciado statu quo? ¿A cuántas personas desechaste por no encajar en tu pequeña burbuja perfecta? Lentamente desvió la mirada hacia donde se movía Vesgeanist, casi como si supiera dónde estaba. A ustedes, los héroes, les encanta llamarse salvadores. Protectores de los débiles. Pero ¿quién decide a quién vale la pena salvar? ¿Quién decide a quién etiquetan de villano? ¿Quién trabaja para unos imbéciles despreciables que harán todo lo posible por mantener la imagen de una sociedad perfecta y eliminarán a todo aquel que diga lo contrario? El mejor Geanist lo fulminó con la mirada, pues sentía la mirada de Shigaraki sobre él. No decidimos nada, Shigaraki. La gente toma decisiones y tú elegiste la destrucción. Igual que el asesino en masa al que tanto llamas hermano frente a nosotros. Él eligió este camino y arrastra a todos con él para alcanzar la meta que te atreves a llamar tu sueño. Shigaraki le sonrió. No. No elegí ser así, ni Gareth tampoco. La sociedad nos eligió. Cuando se apartó del chico que pidió ayuda en la calle y fue ignorado con asco, y cuando se apartó de un chico que recibía patadas de todos a su alrededor. Levantó su grotesco brazo, cubierto de dedos, flexionando los apéndices retorcidos. Este es el resultado de tu supuesta justicia. La forma que tu mundo pacífico nos dio a mí, a Gareth o al resto de la liga. Basta de dramatismo. Rugió Mirko, lanzándose de nuevo al aire mientras aprovechaba la conversación que Shigaraki mantenía con Vesgeanist para localizar al líder de los villanos. Las manos mutadas que tenía debajo resultaron un poco dañadas por la fuerza del salto. Si tanto odias al mundo, bien. Te mostraré lo que pasa cuando te enfrentas a él. Cayó con una patada tan fuerte que podría romper una piedra. Su pierna protésica brillaba al rojo vivo por la fricción. Shigaraki se movió para bloquearla con su monstruosa mano, pero Nejire disparó desde un lado, desatando una ráfaga en espiral que arrancó pedazos de la extremidad mutada antes de que el talón de Mirko impactara contra el pecho de Shigaraki. El villano salió volando hacia la pared más cercana de la fortaleza, y su espalda atravesó varias vigas de soporte antes de desvanecerse en una nube de polvo. Pero aún no había terminado, pues unas plataformas se alzaron del suelo. Sin embargo, había algo diferente en ellas. Todas llevaban ametralladoras y armas explosivas, cortesía de Momo, quien las creó al enterarse de la situación que se desarrollaba sobre ella. Las armas de las plataformas se abrieron un segundo después, desatando un ataque explosivo contra las manos de Shigaraki. El impacto del ataque fue poderoso y masivo, atravesando las manos en crecimiento como un cuchillo caliente, cortando mantequilla y destruyendo tantas como pudo en ese instante. La fuerza del ataque fue tan grande que reverberó por toda la fortaleza, sintiéndose tanto dentro como fuera. Los héroes apostados en la fortaleza voladora se detuvieron un segundo, mirando en dirección a Shigaraki para ver cómo manejaba el ataque, pero desafortunadamente para ellos no pudieron verlo, debido al humo que cubría el área, así que todo lo que podían hacer ahora era esperar y desear lo mejor, aún, Geanist. Todos. Tienen que escuchar. Una voz familiar captó la atención de Edgesot unos segundos después. Los ojos de Geanist se abrieron de par en par al oírla. Era solo porque era la voz de su amigo. Pero también por lo alarmado que parecía en ese momento. El mejor Geanist inmediatamente puso su mano sobre su auricular. «Edgesot. ¿Qué pasa?» «Es la máscara. Tenía unas bajo la manga», le dijo Edgesot. Por el tono de su voz, Vesgeanist supo lo angustiado y desconcertado que estaba su viejo amigo.
El corazón de Besgeanist se detuvo por un segundo ante esto. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Lo teníamos en un lugar, tal como lo habíamos planeado, pero entonces, Edgesot comenzó a explicar lo que le había sucedido. Su explicación fue interrumpida por un grito angustiado de fondo, seguido por el sonido distante de unos pies enormes, casi inhumanos, que tocaban el suelo. La transmisión se cortó un segundo después, dejando a Besgeanist angustiado y preocupado por Edgesot y su equipo, estacionados en la prisión de Blackgate. Edgesot. Edgesot. Gritó Besgeanist con preocupación. Sin embargo, no obtuvo respuesta. Solo obtuvo silencio. Apretó la mano y respiró hondo, pues sabía que algo debía de haber salido mal en la prisión Blackgate. ¿Pero qué era? Sabía que la única forma de averiguarlo era contactar con la base principal, ya que sin duda tendrían una buena visión de lo que estaba sucediendo allí. Ahí estás. El grito de Mirko lo interrumpió y no pudo hacer nada en ese momento. Su compañera principal lanzó un grito de guerra y se lanzó hacia Shigaraki mientras su silueta se hacía visible entre el humo, que comenzaba a disiparse lentamente al terminar el ataque explosivo de las armas creadas por Momo. Ella vio este momento perfecto para atacarlo, ya que Shigaraki debía estar debilitado por la mayoría de sus brazos destruidos por la explosión. Pronto se dio cuenta de lo equivocada que estaba, pues Shigaraki la agarró por la pierna en el aire justo cuando estaba a punto de patearlo. Apretó los dientes, maldiciendo en voz baja mientras miraba a Shigaraki y lo vio observándola con una mirada fría. Pero eso no había terminado, pues extendió la otra mano hacia adelante, revelando que sus manos mutadas aún estaban creciendo y que poco a poco recuperaba el control de su entorno. Mira tu pierna. Debiste haberla inflado para noquearme si me hubieras dado una patada, ¿no? Me recuerda a Mortal Kombat. Shigaraki le habló un segundo después, con un tono frío, casi molesto por tener que lidiar con ella. Sin perder tiempo, aplastó su prótesis. Es realmente maravillosa, ¿sabes? Por eso tuve que romperla. Hijo de puta, rugió Mirko, intentando liberarse de su agarre moviéndose como un gusano en la tierra. Eres muy molesto, ¿lo sabías? Tu comportamiento me recuerda a ese mocoso que desprecio por cómo lastimó a Gareth, dijo Shigaraki, presionando aún más lo que le quedaba de la prótesis para asegurarse de que permaneciera en su cautiverio. Siendo sincero consigo mismo, era un poco divertido verla menearse también. ¿Recuerdas lo que me contaste antes sobre mi dramatismo al odiar este mundo? Puedo admitirlo, ya que me hace gracia cómo te retuerces. Quizás soy dramático. Quizás me quejo demasiado. Pero cada queja provenía de un dolor que gente como tú se negaba a ver. La respiración de Mirko se entrecortó mientras se preparaba para la presión. ¿Crees que eres la única herida? Todos aquí han pasado por un infierno para seguir adelante. Infierno. Tú causaste el infierno en el que tantos tienen que vivir ahora mismo y, sin embargo, siguen adelante sin lastimar a nadie. ¿Simplemente decidiste justificarte con ello y te rendiste, renunciar? No. Simplemente maduré. Replicó Shigaraki. Sus ojos se abrieron un poco. Era una mezcla de ira y diversión. Su atención se desvió a otra cosa un segundo después, antes de que su conversación con ella pudiera continuar, aunque al aparecer una burbuja justo frente a él, otra vez una burbuja. ¿Qué demonios? Shigaraki. Gritó Besgeanist, moviendo sus cables hacia Shigaraki para liberar a Mirko. 100 pies y chica burbuja se unieron a él. La burbuja golpeó a Shigaraki en la cara, dejándolo ligeramente mojado y sacudiendo la cabeza por lo sucedido. 100 pies mantenía su extremidad preparada, preparándose para cortar a Shigaraki y salvar a Mirko. Shigaraki se recompuso tras lo ocurrido con la burbuja, sin importarle lo húmeda que estaba su cara, y miró a los héroes que se acercaban. Les sonrió, negando con la cabeza. ¿Quién fue el genio que pensó que la mejor manera de atacarme era acercándose? Lo único que les dará es experimentar de primera mano lo que se siente ser aplastado por un poder que rivaliza con All Might. Lanzó a Mirko a un lado, perdiendo el interés en ella mientras se concentraba en Besgeanist, 100 pies y chica burbuja, atacándolos con su masa de dedos. Bajando su mano mutada, creó una plataforma para elevarse un poco y miró a los héroes que se acercaban. Mantuvo una sonrisa, queriendo que supieran que no le afectaba su ataque mientras Besgeanist, 100 pies y chica burbuja abrían los ojos de par en par. El villano levantó la plataforma que había creado bajo él y la lanzó hacia los héroes que se acercaban, creando una enorme onda expansiva. Fue más que suficiente para deshacerse de sus oponentes, ya que Besgeanist, 100 pies, chica burbuja e incluso Mirko salieron volando de él.
La fuerza de su ataque los derribó a todos, sin dejar a nadie en su camino, y todos aterrizaron en el suelo, lejos de él. ¿Sabes? No tienes nada que me interese, declaró Shigaraki en voz alta con una sonrisa, asegurándose de que todos lo oyeran y oyeran lo que les decía. No tienes nada que te ate a la gente que me interesa, así que no me interesas. No tienes ninguna relación con mi hermano ni con nadie de la liga. Rayos. No tienes ninguna relación con Midoriya y Zuko. Simplemente me aburres. ¿Estás seguro? Una voz masculina sonó a sus espaldas, lo que le hizo levantar una ceja mientras se giraba para encarar a Mirio, que estaba de pie detrás de él y parecía dispuesto a enfrentarlo, aunque ellos mismos parecían un poco maltratados por lo sucedido. Mirio sobresalía del suelo con una sonrisa. Sin embargo, Nejire y Tamaki no estaban a la vista. Al menos por ahora, dices que no tienen relación con gente que les interese. Ahí es donde te equivocas, oye. Eres el único que me interesa aquí. Shigaraki lo interrumpió con una sonrisa. Mirio le levantó una ceja y le preguntó, ¿yo? ¿Te importaría explicarme por qué? Tienes una relación con Midoriya y Gareth, explicó Shigaraki con una expresión complácida mientras se acercaba a él. Por primera vez, parecía realmente interesado en alguien, ya que todos sus oponentes en esta prisión voladora no eran más que una molestia para él. Eras uno de los que querían salvar a Gareth y, por lo tanto, debes tener algún tipo de relación con Midoriya. Mirio asintió. Sí. Quería salvarlo, sé que yo también fui. Lo escuché todo mientras estaba quemado. Incluso te vi intentando adelantarnos antes de escapar, explicó Shigaraki. Su expresión complácida se transformó en un ceño fruncido. Sus manos seguían creciendo, pero no se movieron hacia Mirio. Al menos no ahora, ya que tenía algo que decirle. ¿Quién eres? No sé tu nombre. Mirio lo miró con determinación. Permaneció donde estaba. Incluso si Shigaraki lo atacara, podría usar su don para no preocuparse. Al menos por el momento, me llamo Lemillón. Soy el héroe a cargo de la comunicación y la defensa. Shigaraki tarareó. ¿Lemillón, eh? Algo sobre salvar a millones de personas. Mirio asintió en confirmación. Así es. Supongo que eso explica por qué querías salvar a Gareth allá, le dijo Shigaraki con una expresión de comprensión en el rostro mientras recordaba la conversación que Gareth tuvo con Mirio, Nejire e Ida. Negó con la cabeza al recordarla, pues la forma en que hablaban con su hermano siempre le revolvía el estómago. Mirio negó con la cabeza. Esa fue una de mis razones. Sí. Pero no fue mi razón principal. Mi razón principal fue mi promesa a Eri de ayudar a Deku lo mejor que pudiera para salvar a su mejor amigo. ¿Y cómo salió eso? Shigaraki lo miró con los ojos entrecerrados. Escuché tu conversación aunque estuviera quemado por pelear con ese maltratador. La forma en que hablaste con Gareth de todo me revolvió el estómago. Ni siquiera lo considerabas una persona, solo pensabas en el gran héroe que podría ser si se convirtiera en héroe. Si de verdad te importara salvarlo, sabrías que a él nunca le importaron estas tonterías heroicas. Mirio apretó la mano. No te equivocas. Tal vez si lo abordara de otra manera, las cosas serían diferentes. ¡Guau! Un héroe admitiendo que podría haber hecho algo mejor. La Navidad debió haber llegado antes. Shigaraki rió entre dientes con una risita agridulce. A ustedes les encanta fingir que les importa, pero les importa cuando les conviene. No te importó que Gareth no quisiera ser panadero. Tú mismo le admitiste que nunca lo pensaste. Rayos. No te importó Toga y. Shigaraki hizo una pausa. 2 veces cuando Gareth mencionó su ayuda para cuidar de Eri. ¿Por qué? Porque no los veías como héroes potenciales. Como hiciste con Gareth antes de que te mandara a la mierda. Mirio se encogió un poco al recordar aquella conversación con Gareth, mientras apretaba el puño. Sí. Entiendo lo que dices. Todos hemos cometido errores. Todos hemos hecho daño a otros, incluso sin querer. Pero eso no cambia lo que hacemos ahora. ¿Quieres destruir para alcanzar tu mundo perfecto? Bien. Seguimos aquí para proteger a quienes lastimarás para alcanzar tu nuevo mundo perfecto, y no podemos permitir que eso suceda por su bien. Eso es lo que importa al final. De hecho. ¿Sabes lo que pienso? ¿Qué? Quiso saber Shigaraki. La forma en que te preocupas por Gareth. La forma en que proclamas que es tu hermano tan a menudo como puedes. Veo que te importa mucho, a pesar de todo. Mirio empezó a expresar lo que tenía que decirle. Tu apego a él me hizo darme cuenta de algo. Debiste sentirte muy solo en algún momento de tu vida. No me sorprendería que no tuvieras amigos antes de conocerlo.
Porque si los hubieras tenido antes, sabrías que algunas cosas no necesitan ser destruidas para ser arregladas. Shigaraki sintió que sus palabras golpeaban algo profundo dentro de él mientras miraba hacia abajo. Mirio levantó una ceja ante el comportamiento de Shigaraki. Shigaraki lo miró y espetó. ¡Amigos! Tenía amigos antes de convertirme en villano. Mikun y Tomo-chan decían que era muy amable y que a Mon-chan siempre le gustaba salir a caminar conmigo. Así que sí. Tenía amigos. Mirio lo miró en silencio durante unos segundos, completamente desconcertado por la reacción de Shigaraki ante su comentario. Sintió que se había excedido con su comentario y le tendió la mano en señal de disculpa. Lo siento, tío. Sabes que ni siquiera considero a la liga como mis amigos. Los veo a todos como mi familia. No solo a Gareth, y voy a construir un paraíso para ellos. Declaró Shigaraki en voz alta, más furioso que antes al terminar esta conversación, y lanzó un ataque con sus manos mutadas contra Mirio. Sin embargo, justo cuando lanzó su ataque contra su nuevo objetivo, la caballería llegó en forma de Nejire Tamaki. Nejire pique. Declaró Nejire, desatando un ataque mientras Shigaraki desviaba su atención de Mirio hacia ella. Mirio aprovechó la oportunidad y se colocó en el suelo mientras Shigaraki redirigía su ataque hacia Nejire. Este ataque dejó al villano distraído el tiempo suficiente para que Tamaki lo atacara, acercándose sigilosamente con espejismo de pulpo y usando toxina de escorpión para picarle la espalda con 2 colas de escorpión e inyectarle veneno. Sin embargo, su ataque resultó inútil, ya que Shigaraki reaccionó de inmediato y le desarrolló una boca a lo largo del hombro para expulsar la toxina. Veneno. Shigaraki los miró por encima del hombro con una sonrisa divertida. Desatando otro ataque de mutación, obligó a Nejire Tamaki a alejarse de él. ¿Esa era tu arma secreta? Mi cuerpo sigue adaptándose. Si sigues con estos ataques débiles, morirás enseguida. ¿No es así? Shigaraki se interrumpió antes de poder decirles nada más, mientras se miraba las manos. Algo en su interior empezó a resquebrajarse lentamente mientras All for One, en su interior, comenzaba a despertar. El joven de cabello blanco seguía mirándose las manos mientras All for One, en su interior, se inquietaba poco a poco por lo sucedido, ya que podría haber sido un obstáculo para sus futuros movimientos. Se sintió inquieto por la pérdida de control, a pesar de que él y Tomura Shigaraki se habían fusionado y se habían convertido en uno. Esto le hizo comprender algo. Le hizo comprender que aún hay un componente en su interior que no ha sido asimilado y que es más fuerte de lo que esperaba. Algo mantenía a Shigaraki consciente y en control de su cuerpo, a pesar de que ambos se habían fusionado y él sabía exactamente qué era. Se convirtió en una lucha para él desde que obtuvo el control del cuerpo de su pupilo, y poco a poco se hacía más evidente. Sácame de aquí, Sensei. Gareth me necesita. Déjame hablar con él. Las palabras de Shigaraki resonaron en su mente, o mejor dicho, en la de Shigaraki, al recordar las palabras exactas que Shigaraki le gritó justo después de la fuga de la prisión, cuando Gareth quiso hablar con él y All for One lo despidió. Le dijo que Shigaraki necesitaba descansar y que intentar hablar con él ahora solo lo lastimaría. Ya sentía la fuerte resistencia de Shigaraki, y su resistencia fue aumentando con el paso del tiempo. Negó con la cabeza un segundo después, obligando a su conciencia a calmarse. No podía permitir que esta debilidad se extendiera. No ahora. No cuando todo lo que habían construido estaba culminando. Pero el alma de Shigaraki no dejaba de resonar en su interior, golpeando contra las paredes de su mente como un animal atrapado desesperado por respirar, y su furia hacia él crecía. Podía ver que no era la rabia ciega de una marioneta que rompe sus hilos. Era voluntad. Chica Burbuja se levantó lentamente del suelo con expresión de dolor, emitiendo un gemido de dolor mientras intentaba recomponerse tras ser derribada por la onda expansiva de Shigaraki. Miró a Shigaraki y lo vio de pie, con aspecto de estar en conflicto consigo mismo, mientras sus brazos y manos seguían extendiéndose a su alrededor mientras Nejire Tamaki intentaban dominarlo. Negó con la cabeza para sí misma. Este hombre, o mejor dicho, este monstruo, pues ni siquiera sabía si podía considerarse humano, era peor de lo que pensaba. Había oído historias sobre él y sabía todo lo que ocurrió cuando los héroes lucharon contra el Frente de Liberación Paranormal. Pero verlo en persona y verlo hacer todo esto era mucho peor. Lo peor de todo. Ella no era más que un gusano en su camino. Sus ojos se abrieron de par en par un segundo después, cuando alguien le puso una mano en el hombro. Miró a esa persona y el nerviosismo desapareció al instante al ver a Cien Pies.
Su amigo y actual líder estaba un poco maltratado, pero no parecía tener heridas graves. Él asintió y ella le devolvió el saludo, asegurándose mutuamente en silencio que estaban bien. 100 pies. Chica burbuja. ¿Cómo están? La voz de Mirio resonó en sus oídos un segundo después. Dirigieron su atención hacia el origen de la voz y vieron su cabeza asomando del suelo. Sin embargo, su atención no estaba puesta en ellos, sino en Shigaraki. Por si acaso intentaba desviar sus ataques de Nejire Tamaki hacia ellos. 100 pies lo miró fijamente. «Lemillón, ¿qué haces aquí? Pensé que estabas ocupado con Shigaraki». «Sí. Solo quería ver cómo estaban mientras Nejire-chan y Sumiate lo distraen». Mirio asintió con preocupación. «¿Cómo están? ¿Aún pueden moverse después de la onda expansiva que les dirigió?» 100 pies asintió entendiendo y le dio su respuesta. «Estoy bien. Tengo un poco de dolor después de que nos derribó, pero no hay nada de qué preocuparse». «Yo también estoy bien», añadió Chica Burbuja, dejando escapar un suspiro mientras se recomponía lentamente. «Pero mentiría si dijera que nunca he estado mejor». «Él está peor de lo que pensaba», Mirio negó con la cabeza y les miró con una expresión de disculpa. «Lamento haberles pedido que nos ayudaran con Shigaraki cuando estábamos planeando formar nuestro equipo para enfrentar a Shigaraki». «No», lo interrumpió 100 pies. «No tienes que disculparte por nosotros. Involucrarnos en esta batalla fue decisión nuestra». Chica Burbuja asintió con una leve sonrisa para tranquilizar a Mirio. «Sí. Queríamos apoyarte como tus amigos de la agencia de Niteye y no nos arrepentimos, porque fue lo correcto. Empezamos juntos en la misma agencia y ahora terminaremos esta batalla juntos». Mirio asintió levemente ante sus palabras, sintiendo una oleada de gratitud por su valentía. Sabía lo imprudente que había sido involucrarlos en esta pelea debido a la enorme diferencia de poder entre ellos y Shigaraki, pero verlos resistir incluso maltrechos fue suficiente para recordarle que no eran solo apoyo, sino héroes y, aún más importante, sus amigos que estuvieron ahí para él cuando perdió su poder y Niteye murió. Su conversación se interrumpió un segundo después, cuando Shigaraki se apartó lentamente de Nejire Tamaki, quienes continuaban con sus ataques para enfrentarlos. No sabían por qué, pero todos, especialmente Mirio, sintieron un escalofrío al sentir su mirada. Shigaraki sonrió levemente y se apresuró a caminar hacia ellos, dejando atrás a Nejire Tamaki mientras sus manos mutadas comenzaban a rodearlos lentamente. «Oigan. Esperen. Oigan», gritó Nejire mientras intentaba que volviera a concentrarse en él y Tamaki. Lanzó otro ataque, pero no tuvo éxito porque fue bloqueado por una de sus muchas manos mutadas mientras Shigaraki seguía avanzando hacia Mirio, 100 pies y Chica Burbuja. Los tres héroes en cuestión lo vieron avanzar hacia ellos antes de que algo, con el rabillo del ojo, les llamara la atención. «No voy a pelear con alguien que solo busca ganar tiempo», explicó Shigaraki, dándoles la espalda a Nejire Tamaki, quienes seguían intentando alcanzarlo, sin éxito. Al menos por ahora. Mirio, 100 pies y Chica Burbuja permanecieron donde estaban, con la mirada fija en algo que veían con el rabillo del ojo. Su sonrisa se ensanchó al observar a los tres héroes frente a él. «¿Saben? Pensé que el insecto y la chica azul eran aburridos, como la mayoría de ustedes. Pero me equivoqué». Los señaló con la otra mano. «Los escuché hablar a los tres. Son de la agencia de héroes de Niteye. Tengo razón. Era amigo de All Might y sé que Midoriya solía hacer el trabajo de héroe para ustedes en la época en que todo se vino abajo con Overhaul. Vi las noticias. El pobre Niteye fue asesinado por él. Debieron estar muy tristes y muy felices al enterarse de que Overhaul había muerto». Continuó desde allí, con una sonrisa cada vez más evidente a cada paso que daba hacia ellos. «Ustedes tres tienen algún tipo de relación con Midoriya Izuku, y eso es demasiado perfecto para mí. Serán un regalo de bienvenida perfecto para él. Si consigo a uno de ustedes, será genial. Pero si consigo a los tres, será más que perfecto. Sus cadáveres serán perfectos para darle la bienvenida de vuelta a Oa». Chica Burbuja y Mirio abrieron los ojos de golpe al escuchar lo que Shigaraki acababa de decirles. Chica Burbuja incluso tragó saliva con miedo y se alejó un paso de él. «Hazlo, demonio». 100 pies no se quedó callado, a diferencia de sus amigos, mientras se ponía de pie. Levantó los brazos casi como si retara a Shigaraki a acercarse. «¿Me quieres? Entonces tómame. Estoy aquí». «Guau. Mantenerse firme después de oír algo así. ¿Alguien quiere ser un cabrón, eh?» Shigaraki sonrió ampliamente mientras seguía avanzando hacia sus nuevos objetivos.
Se ajustó un poco la capa y miró a su alrededor para ver bien el ataúd volador. Ustedes llamaron a este lugar un ataúd volador. Es curioso que no supieran que era para ustedes y no para mí. Se construyeron sus propias gracias. Cómete esto. Gritó Nejire furiosa, permaneciendo detrás de él. A diferencia de Tamaki, no había sido abrumada por las manos mutadas, pues seguía lanzando un ataque tras otro. Sus ataques no surtían efecto, pues las manos de Shigaraki seguían regenerándose, hiciera lo que hiciera. Negó con la cabeza, cada vez más desesperada al saber que Mirio y sus amigos de la agencia de Niteye se habían convertido en objetivos de Shigaraki, y que debía protegerlos al máximo. Nejire apretó los dientes un segundo después, conteniendo un grito cuando una de las manos mutadas se deslizó por sus mejillas, haciéndole sangrar. Recordó sus inicios como estudiante de la UA, cuando era mucho más fría con todos, debido a cómo la trataban en la secundaria. Siempre sentía curiosidad por los dones de sus compañeros y les hacía muchas preguntas al respecto. Pero nunca lo vieron como una simple curiosidad, sino como que se consideraba superior a ellos debido a su poderoso don, lo que la marginaba y la hacía fría. Todo cambió cuando llegó a la UA y conoció a sus amigos, quienes no la veían como inferior por su poderoso don y la aceptaban. Mirio, Tamaki e incluso su mejor amiga, Yuyuaya. Los valoraba mucho a todos y no iba a permitir que Shigaraki lastimara a Mirio. Por eso quiso ayudar a Izuku a salvar a Gareth antes de que todo se viniera abajo con el Frente de Liberación Paranormal. Además de su vida familiar, sospechaba lo que debía estar pasando con él en la escuela debido a su condición de no tener don, lo cual luego se confirmó en su video, y se compadeció de él. Sabía lo que se sentía ser excluida por sus propios compañeros y quería ayudarlo como sus compañeros de la UA la ayudaron a ella. Su cara bonita era solo un añadido. Pero eso ya no era así, ya que Gareth tomó su decisión y no era alguien que quisiera ser salvado. Shigaraki. Rugió un segundo después, lanzando varias picas Nejire hacia su objetivo. Shigaraki no le dio mucha importancia y, mientras se protegía, lanzó un contraataque, creando más manos mutadas en el proceso. Nejire intentó esquivarlas lo mejor que pudo y, aunque sufrió algunas heridas, no dejó de atacar, pues todo formaba parte del plan. El resto de su plan empezó a ponerse en marcha poco a poco un segundo después, cuando Tamaki emergió de las manos mutadas con su propia mano mutada. Su mano mutada se llamaba Cañón de Plasma y era el super movimiento más poderoso del arsenal de su amigo. Con este movimiento, su amigo desató todo el potencial de su don manifestado y manifestó todos los animales, alimentos y plantas que había consumido en una fusión definitiva, junto con la energía de su propio don, lo que le permitió disparar un enorme rayo de plasma a su oponente. Mirio sonrió al ver a Tamaki emerger de las manos de Shigaraki con el cañón de plasma. ¿Por qué? Porque todo marchaba según lo planeado. Su plan y el de sus amigos consistían en que Tamaki lanzara el ataque definitivo contra Shigaraki, porque si había alguien capaz de infligirle un daño considerable, debían hacerlo y aprovecharlo al máximo, dados los escasos recursos con los que contaban. La ayuda en su plan llegó un segundo después, cuando los cables de Bitgeanist comenzaron a moverse hacia Shigaraki desde las manos mutadas que los rodeaban. Mirio desconocía su procedencia, pero no les dio mucha importancia, pues sabía que eran la ayuda perfecta para su plan. Si el ataque tenía éxito y Bitgeanist lograba envolver a Shigaraki con sus cables como lo hizo cuando lo llevaron a Troya, eso le ayudaría con su parte del plan. Mirio se colocó en posición un segundo después, preparándose para dirigirse hacia Shigaraki y atacarlo cuando Tamaki, Nejire y Bitgeanist hubieran terminado con él. Desvió la mirada entre Cien Pies y Chica Burbuja un segundo después. Aunque no eran conscientes de su plan, pues fueron derribados cuando lo formó con Nejire, Tamaki, cumplieron con valentía su parte al hacer que Shigaraki se concentrara en un solo lugar. Bubblegirl vio lo que hacía Mirio y abrió mucho los ojos. Lemillón. ¿Qué estás haciendo? La sonrisa de Mirio no flaqueó mientras la miraba con calma. Lo que tengo que hacer. Sé lo que dijo sobre que ahora somos sus objetivos, sobre todo yo. Pero no puedo dejar que eso me haga retroceder. Si la simple amenaza de un villano me hace retroceder, ¿qué clase de héroe seré? Definitivamente no del tipo que quiere salvar a millones de personas. Bubblegirl jadeó. Lemillón. Es realmente admirable de tu parte. Niteye estaría orgulloso de ti si te viera ahora. Puedo decir que estoy definitivamente orgulloso de ti y del héroe en el que te convertiste, añadió Cien Pies con orgullo evidente en su voz. Ajustó un poco su postura, preparándose mientras volvía a invocar sus extremidades Cien Pies. Estaré encantado de ayudarte en tu plan y el de tus amigos. Yo también.
Añadió Chica Burbuja un segundo después con una sonrisa temblorosa y forzada, aunque sonaba menos segura que Cien Pies porque seguía teniendo miedo. No iba a dejar que el miedo dictara sus acciones, y haría exactamente lo que se suponía que debía hacer como proheroína. Se puso de pie un segundo después y ajustó su postura. Terminaremos esto juntas. Como dije antes. Chicos, Mirio no pudo evitar sonreír ante el apoyo que le demostraban. Un segundo después, desvió la mirada hacia Shigaraki, manteniendo la sonrisa en el rostro y permaneciendo en su sitio, esperando el momento oportuno para actuar mientras Cien Pies y Chica Burbuja estaban a su lado, todos decididos a enfrentarse al villano que tenían delante. La siguiente parte de su plan se puso en marcha un segundo después, cuando Nejire disparó uno de sus movimientos ondulatorios directamente hacia Suneater, que éste absorbió y amplificó, proporcionándose la energía suficiente para disparar su cañón de plasma. Su cañón de plasma comenzó a brillar dorado un segundo después, indicando que estaba listo para ser disparado. Tamaki abrió completamente los ojos y fijó toda su atención en su objetivo. Tamaki se concentró en su objetivo, negándose a apartar la vista de Shigaraki, quien, al percatarse de lo que sucedía a sus espaldas, se giró para encararlo de nuevo, con la intención de dejar a Mirio, Chica Burbuja y Cien Pies para más tarde, una vez que hubiera terminado con él. Tamaki no dudó en la mirada de Shigaraki, usándola como motivación final para lanzar su ataque, pensando en todos los que creyeron en él y depositaron su confianza en él. Fagun, Kirishima, Tetsu, Mirio y Nejire. Simplemente todos. Estúpidos trucos. Le gritó Shigaraki con cara de fastidio, moviendo sus manos mutadas para protegerse de la inminente explosión mientras los cables de Besgeanist comenzaban a rodearlo lentamente, esperando el momento perfecto para envolverlo. Combinación cornucopia. Cañón de plasma. Declaró Tamaki tan fuerte como pudo un segundo después, desatando su ataque definitivo contra Shigaraki mientras su cañón de plasma disparaba un masivo y poderoso rayo de energía azul. Shigaraki intentó detener el rayo con sus dedos mutados, pero por ahora no lo conseguía, pues el rayo azul dominaba por completo sus manos mutadas, cortándolas como un cuchillo caliente en mantequilla. Tamaki miró al frente, sintiendo el poder de su cañón. «Cómelo. Mocoso insolente», gritó Shigaraki frustrado, sintiendo el rayo atravesar sus manos mutadas hasta que casi no quedaron. Sus manos mutadas comenzaron a regenerarse un segundo después, y el proceso de regeneración comenzó a superar lentamente el rayo azul mientras la recién creada mano mutada se movía lentamente hacia Tamaki, resistiendo el ataque del joven héroe. Sin embargo, no resistió mucho el ataque, pues las extremidades de Cien Pies se acercaron a sus manos mutadas desde un costado y lo envolvieron con fuerza, ejerciendo cada vez más presión hasta que una parte de sus manos mutadas se separó del resto, lo que permitió a Tamaki recuperar lentamente la ventaja. Shigaraki gimió de frustración y maldijo en voz baja, pero aún no había terminado. Un segundo después, las burbujas comenzaron a fluir alrededor de su rostro, manteniéndose cerca de sus ojos para distraerlo y facilitarle a Tamaki alcanzarlo con su cañón. Shigaraki gruñó al sentir las burbujas estallar cerca de su rostro. Sobre todo cerca de sus ojos. Parpadeaba rápidamente cada vez que esto ocurría, pues no quería que su visión se nublara, ya que eso le dificultaría resistir el rayo de Tamaki. La siguiente oposición a lo que hacía llegó un segundo después, cuando los cables de Besgeanist surgieron de la nada desde su perspectiva, pues desconocía su paradero y se enredaron en sus piernas y pecho, intentando mantenerlo en su sitio mientras Shigaraki se retorcía en su sitio, intentando sentirse menos atrapado. Los cables intentaron que también bajara su mano mutada, pero se mantuvo firme, sabiendo que sería perjudicial para él si lo obligaban a bajar la mano. La parte final de su ataque llegó un segundo después, cuando Mirio apareció junto a él, emergiendo del suelo con una mirada decidida. Miró a Shigaraki y Shigaraki le devolvió la mirada, mirándose fijamente. Sin embargo, este momento entre ellos no duró mucho, ya que Mirio entró en acción de inmediato, blandiendo el puño hacia Shigaraki con la intención de golpearlo en la cara. El rayo alcanzó a Shigaraki y Mirio un segundo después, cubriéndolos por completo con una luz azul claro. Pero el rayo no se detuvo solo con ellos. Los superó con creces y atravesó la pared de la fortaleza voladora, extendiéndose kilómetros más allá de la barrera. Manual abrió los ojos de golpe y siguió el rayo, observando con asombro la longitud del rayo, mientras Monomaya y Zawa se concentraban en el interior de Troya, con Shigaraki como su principal objetivo. La luz azul se apagó un segundo después, dejando la fortaleza voladora cubierta de humo mientras todos comenzaban a recomponerse poco a poco tras lo sucedido.
Nejire aterrizó en el suelo, respirando hondo mientras miraba a su alrededor y localizaba a Besgeanist y a Mirko a lo lejos. Besgeanist sintió y Nejire le devolvió el saludo, anotando mentalmente su ubicación, ya que el área a su alrededor estaba rodeada por los fragmentos de las manos mutadas de Shigaraki. Un segundo después, desvió la mirada de ellos hacia Cien Pies y Chica Burbuja, y vio que ambos estaban de pie, con la mayor fuerza posible en la situación. Repitió el patrón de Besgeanist y Mirko con ellos y les asintió, preguntándoles en silencio si podían seguir. Ellos asintieron a su vez con una sincronización casi perfecta, dándole su silenciosa tranquilidad. Miró hacia el humo un segundo después y abrió los ojos de golpe, sorprendida, justo un segundo después, cuando las manos mutadas de Shigaraki emergieron y volaron hacia ella y los demás. De inmediato, se lanzó al aire, intentando mantenerse alejada de ellos mientras Cien Pies y Chica Burbuja entraban en acción, esquivando y evitando las manos mutadas tanto como podían, incluso mientras poco a poco empezaban a dominarlas. Nejire intentó localizarlo, al igual que todos los presentes en la fortaleza voladora. Pero no estaba a la vista y probablemente seguiría sin verlo hasta que el humo se disipara, así que solo le quedaba esperar a que se disipara por completo. La joven de cabello azul negó con la cabeza un segundo después, sabiendo que nada saldría como esperaban, mientras miraba hacia Tamaki, al ver que Shigaraki definitivamente lo atacaría después de lo sucedido. Lo vio de pie en el sitio poco después, retrocediendo un paso un segundo después, mientras exhalaba nervioso al ver que su ataque más poderoso no tenía ningún efecto contra Shigaraki. Miró a Nejire un segundo después y ambos se miraron fijamente, mirándose fijamente un instante antes de volver la vista hacia el humo que tenían delante y las manos mutadas que, una tras otra, comenzaban a extenderse por la fortaleza voladora. El humo alrededor de Shigaraki se disipó un segundo después y el líder villano regresó a la vista de todos, lo que vieron allí los dejó completamente atónitos, vieron a Shigaraki de pie como si nada hubiera pasado. Pero no fue eso lo que los sorprendió. Lo que los sorprendió fue lo que yacía frente a él al ver a Mirio, con un pequeño reguero de sangre saliendo de su boca, o mejor dicho, de su pálido cuerpo sin vida. Había un agujero donde antes estaba su corazón, mientras sus ojos sin vida miraban fijamente al villano, su asesino, sobre él. Piénsenlo un segundo. ¿De verdad creyeron que bastaría con matar a Olmigat en su mejor momento? ¿Qué delirantes pueden ser? Declaró Shigaraki en voz alta, sin saber si debía mostrar su frustración o burlarse de ellos por creer que algo así funcionaría. Pero de algo estaba seguro ahora mismo. Se aseguró de que todos supieran el precio que pagaron por creer que este plan estúpido funcionaría. Shigaraki no recibió respuesta, mientras que todos en el campo de batalla sintieron que el tiempo se detenía tras ver lo sucedido. Necesitaban un momento para procesar lo que veían, pues la vista era terrible. En ese instante, todos en el campo de batalla se quedaron paralizados, sin hacer nada y sin moverse ni un centímetro por la conmoción en la que se encontraban. Sin embargo, nadie se quedó paralizado más que Nejire, Tamaki, Chica Burbuja y Cien Pies, pues sintieron que se les escapaba todo el aire al ver la escena. Sentían como las lágrimas se formaban lentamente en sus ojos una vez que sus cerebros procesaron por completo lo que veían. Chica Burbuja y Tamaki cayeron de rodillas, cubriéndose la boca y respirando con dificultad, al borde de las lágrimas. Nejire casi se cae del aire, casi sin fuerzas para mantenerse a flote. Cien Pies también parecía querer llorar. No solo ellos. Todos los demás en su equipo sintieron lo mismo. Besgeanist y Mirko sintieron que las palabras que salían de sus bocas se apagaban al instante, mirando hacia el cuerpo de Mirion mientras Monoma y Manual observaban todo con los ojos abiertos y la boca abierta. Aizawa se levantó de golpe de su asiento con una mirada devastada, gritando el nombre de Mirio en vano, porque no serviría de nada para revertir lo que ya había sucedido. ¿No hay respuesta, eh? ¡Qué lástima! Supongo que estabas tan delirante como este tipo. Shigaraki miró el cuerpo de Mirio al pronunciar esas palabras y le habló al joven héroe fallecido con una mirada fría. ¿Le millón, eh? Juraste salvar a millones de personas y, sin embargo, al final, no supiste cómo salvar a una sola. Qué lástima,